¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a nuestra conexión diaria con la actualidad local en directo. Es martes 2 de junio, es un día muy especial para 370 estudiantes. Arranca una de las pruebas más decisivas para cientos de jóvenes ceutíes. Como decimos, 370 estudiantes se enfrentan a la prueba de acceso a la universidad PAU 2026, conocida como selectividad, que llega este año con más vigilancia que nunca para evitar trampas tecnológicas y garantizar la igualdad de oportunidades. Hoy hablaremos de las novedades, de los dispositivos prohibidos y de cómo afrontan los alumnos unas jornadas que pueden marcar su futuro académico. En unos instantes conectaremos con el campus universitario. El paro ha descendido en Ceuta y mayo deja un total de 8.495 parados registrados en las oficinas del antiguo INEM. Son 171 parados menos que hace un mes y 650 desempleados menos que hace un año, cuando el paro era un 7% superior. En cuanto a los contratos, mayo se cerró con 1.385 contratos, 128 menos que el mes de abril y 182 contratos que hace un año. De estos 1.385 contratos, 923, la mayoría son temporales, 462 indefinidos. En cuanto a las afiliaciones, también han registrado un dato positivo, ascenso de las afiliaciones que en mayo superaron las 25.200, exactamente 25.236. Son 255 afiliaciones a la Seguridad Social más que en el mes de abril, casi 1.000 afiliados más que hace un año. Y hoy hablaremos con el profesor ceutí Juan Miguel Alcántara, que acaba de convertirse en el primer docente que logra una cátedra universitaria vinculada al campus de Ceuta. Un hito histórico tanto para la ciudad como para la propia Universidad de Granada en Ceuta. Su nombramiento como catedrático supone uno de los mayores reconocimientos académicos dentro de la carrera universitaria y ha sido interpretado también como un respaldo al crecimiento del campus de Ceuta y a su capacidad investigadora. Además, en esta jornada de martes continuaremos pendientes de la Feria del Libro. Hoy hablaremos con Ángela Banzas, finalista del Premio Planeta, que llegará a Ceuta mañana con su novela Cuando el viento hable. También conversaremos con el escritor ceutí Javier Viruel, que presenta esta tarde El cruce del Morro, y conectaremos con la Plaza de los Reyes para mostrarles las actividades de esta mañana con la narradora Ana Griot, que llevará a cabo una actividad con usuarios del Centro del Mayor. Y también hablaremos con el científico del CSIC, Jesús Fernando, que impartirá mañana la conferencia Todo lo que usted quería saber sobre los eclipses, pero nunca se atrevió a preguntar. Es el pistoletazo de salida a las actividades de divulgación del proyecto Trío Eclipses 2026-2028. Todo esto y mucho más desde ahora hasta las 12. Primera parada, como siempre, con el tiempo. Y aquí tenemos la previsión para hoy. Es de cielo poco nuboso o despejado, con temperaturas que se mantienen en la mínima en torno a los 20. La máxima hoy asciende hasta los 27 grados centígrados y el viento sopla de poniente moderado, con rachas que pueden ser ocasionalmente fuertes. Cuatro minutos pasan de las 10 de la mañana. Primera parada nos lleva al campus universitario de Ceuta, donde, como decimos, bueno, pues hace poco más de 2 horas que ha arrancado la prueba más esperada y la prueba también más temida para los estudiantes que pretenden iniciar la universidad. La temida selectividad, la temida prueba de acceso a la universidad, que este año afrontan 370 alumnos aquí en Ceuta, en una edición que, bueno, pues marcada por la vigilancia, por los detectores de aparatos electrónicos, por los detectores que se han puesto para detectar las trampas a través de dispositivos electrónicos. Nos vamos hasta el campus a ver qué ambiente se vive. Alicia Urbano, buenos días.
Muy buenos días, Susana. Pues estamos en un día clave para cientos de estudiantes ceutíes. Estamos en el campus universitario donde a primera hora de esta mañana ha dado comienzo la PAU, la antigua selectividad, una convocatoria marcada pues por los nervios, por las notas de corte y bueno, por el control de los dispositivos electrónicos. Nosotros estamos con Luis Merino, del Departamento de Álgebra de la Universidad de Granada. Muy buenos días, Luis. Buenos días. ¿Qué hay? ¿Cómo ha arrancado esta convocatoria? Bien, siempre hay muchos nervios el primer día, es un poco locura, pero por ahora todo bien y todo controlado y todos los alumnos razonablemente tranquilos. Están bien y funcionando todo estupendamente. Estamos esperando acabar el primer examen, pero por ahora todo bien. ¿De qué ha sido el primer examen? De lengua castellana y literatura, siempre es el primero. Nos comentabas que son 370 inscritos, pero hoy se examinan unos 337. 337 creo exactamente, porque hay alumnos que vienen solo a la parte de admisión porque la de acceso ya la tienen superada de otros años. Y ellos vendrán pues asignaturas como Matemáticas 2, Matemática aplicada a Ciencias Sociales, pero hoy digamos es el día que más alumnos examinamos a la vez, porque otros días ya unos tienen una asignatura y otras no. Entonces hoy es el día de clave. ¿Es complicada la logística? Sí, la verdad que bueno, yo soy matemático y aplica uno casi las matemáticas, hay que organizar mucho, son realmente 10 aulas, cada una está en una punta del centro y tal, y cuesta mucho trabajo, pero yo creo que lo llevamos todo muy ordenado y sobre todo hay que colaborar en que los estudiantes no se pongan nerviosos, sepan perfectamente dónde tienen que ir. Lo que hacemos es llevarlos casi de la mano a la puerta del aula donde se les pasa lista para que ellos no tengan que buscar ni volverse locos y tal, y por ahora yo creo que va todo bastante bien. ¿Qué ambiente se respiraba entre ellos esta mañana? Bueno, pues el de siempre, si eso es, siempre son nervios y más nervios, que a menudo no saben ni buscarse en una lista porque es que no es alfabético, pero es porque están tan nerviosos y nosotros lo que intentamos es pues que calmarles un poquito esos nervios y que no tengan que ponerse nerviosos con motivos extra, que tengan los menos motivos posibles para ponerse nerviosos, que bastante tienen con los exámenes. Porque se la juegan mucho. Este año se habla, es una pregunta obligada, este año se habla de una PAU más vigilada. Las medidas que se han puesto en marcha no nos las puedes comentar, pero sí que se han extremado la vigilancia, ¿no? Sí, digamos que se van a pasar detectores de frecuencias y que vamos a intentar, digamos, pues que no haya fraude electrónico o digital y, digamos, poder garantizar la igualdad de oportunidades, que no nadie disfrute de ventajas injustas y ya está. Y entonces, pues, se ha diseñado un protocolo que vamos a aplicar y que esperamos que sirva para prevenir esos casos. En este primer examen, ¿ha habido alguna incidencia ya? Por ahora todo bien, so far so good. Por ahora todo bien y crucemos los dedos para que siga así. Por ahora va todo perfecto. Ahora a las 10 entregan ya este primer examen y ¿cuál es el siguiente? El siguiente es a las 11, que unos estudiantes se examinan de Historia de España y otros de Historia de la Filosofía. Pero van a ser el mismo número de estudiantes y en las mismas aulas. Y bueno, esperemos que ahora pues ya los estudiantes conozcan un poco más, estén más acostumbrados y los llamamientos puedan ser un poquito más ágiles. Esperemos que todo bien. Pues Luis, no te queremos robar más tiempo porque sabemos que tienes que marchar ya para la entrega. Muchísimas gracias por atendernos. Gracias a vosotros. Y que vaya muy bien la jornada. Gracias. Pues Susana, quedan por delante 3 días de exámenes en una PAU, como decíamos, más vigilada que nunca porque la tecnología avanza a paso gigante y bueno, y también la picaresca, ¿no? Pero bueno, esta mañana aquí la PAU en el campus universitario de Ceuta ha arrancado sin incidencias y desde aquí pues desearle toda la suerte del mundo a esos estudiantes que se están examinando. Muchísima suerte a los 370. Alicia, a ver si podemos tener el testimonio de alguno, a ver con qué intensidad de nerviosismo inician esta selectividad, esta prueba de acceso a la universidad. Muchísimas gracias. Seguimos en conexión para que nos pidas paso cuando tengas protagonistas y del campus universitario nos vamos a las puertas de uno de los centros educativos concertados de la ciudad, concretamente la Inmaculada. Ahí continúa hoy la lista de concentraciones, una jornada más de reivindicaciones por parte de los docentes de la enseñanza privada concertada que, como saben, vienen reclamando ya desde hace unos días la actualización de los salarios y el cobro de atrasos desde el año 2024. Raúl Llamas, buenos días. Buenos días, Susana. Concentración de docentes a las puertas del colegio La Inmaculada, una concentración que se suma a la que venimos contando estos días en los colegios de Severo Ochoa, Beatriz de Silva y San Daniel. Ya para el resto de la semana quedarán las concentraciones de Adoratrices y San Agustín y todo culminará el próximo día 10 con una
gran concentración por la tarde en la Plaza de los Reyes. Como saben, se trata de reclamar esos atrasos de los últimos 3 años y la actualización de las tablas salariales, según nos han comentado las representantes sindicales de UGT de Servicios Públicos. Continúa sin haber novedades. A lo largo del día de ayer intentaron contactar con Madrid, pero no hay respuesta. Van a seguir intentándolo. Escuchamos, Susana, como decimos, a las representantes sindicales de UGT de Servicios Públicos. Bueno, Amparo, nueva concentración, en este caso en las puertas del Colegio de la Inmaculada. ¿Hay alguna novedad? De momento nada, de momento no tenemos ninguna noticia. Ayer estuvimos todo el día intentando contactar con la subdirectora general del centro de Madrid, con la señora Librada, pero no pudimos poner en contacto con ella en todo el día. Solamente me habló su secretario, que me dijo que estaba reunida. Por la tarde igual, que me devolvería la llamada, pero no me la devolvió. Pero que hoy vamos a intentar ponernos en contacto con ella desde ahora, desde primera hora de la mañana. Vamos a intentar hablar con ella a ver qué nos puede decir de nuevo, pero de momento no tenemos nada nuevo. Por lo tanto, ¿sigue todo el calendario de movilizaciones? Sigue todo el calendario tal como está previsto, sí, con los 2 colegios que nos quedan. Mañana Santa María Micaela y pasado San Agustín. Me gustaría preguntaros también, en este caso a ti, Trini, por esas afirmaciones de Comisiones Obreras, que ha valorado el sistema de la concertada diciendo que no es un sistema que se necesite y que, bueno, que es un sistema textualmente que tiene una intención política de segregación, el sistema de la concertada en nuestra ciudad. No sé qué opinas al respecto. Mira, yo lo que opino, bueno, yo soy secretaria general de UGT Servicios Públicos. La enseñanza concertada es un servicio público, es gratuito. La Constitución avala y da el derecho a los padres a que elijan libremente el centro al que quieren que vayan sus hijos. Estoy en la comisión de escolarización. La escolarización se hace rigurosamente, con todo lo que establece la ley, y yo no voy a entrar en ninguna polémica con Comisiones Obreras, la verdad. Estos son trabajadores que se dedican a la enseñanza, que cuidan a sus niños. Aquí hay niños y niñas, aquí no hay segregación alguna. Son trabajadores y a igual trabajo, igual salario. Y eso es lo que estamos defendiendo, trabajadores que llevan 2 años y medio sin cobrar lo que les deben, y que yo creo que cualquier sindicato debe reivindicar que un trabajador tiene derecho a cobrar lo que se les debe. Y punto y pelota, vamos, es que no tengo nada más que decir. Muchas gracias, Trini. Gracias, Amparo. Gracias a vosotros. Pues gracias, Raúl. Volvemos ya al campus universitario, que es uno de los puntos informativos del día donde se concentra probablemente tensión, nervios y esperemos que también satisfacción y felicidad. Le decíamos a Alicia que tratara de hablar con algún protagonista, con alguno de los 370 alumnos, con alguno de los 370 estudiantes que inician hoy una prueba que para muchos será o la ven como decisiva en su carrera profesional o para su carrera profesional. Alicia Urbano, muy buenas de nuevo. ¿Ya tienes alguno de esos protagonistas? Muy buenas de nuevo, Susana. Pues aquí seguimos en el campus de la Universidad de Granada en Ceuta y estamos con 2 de los estudiantes que esta mañana se han examinado. 2 de esos 337 estudiantes. Estamos con Pedro y con Nor. Muy buenos días a los 2. Hola, buenos días. ¿Cómo os ha salido? No, bastante bien. La verdad que los exámenes que hacíamos en bachiller eran más difíciles y hoy nos ha salido muy bien gracias a nuestra profesora, que nos ha preparado muy bien. ¿A ti también, no? Sí, estoy muy contenta, la verdad. Me ha preparado muy bien y me lo esperaba más difícil, pero he salido muy contenta. ¿De qué colegio es eso? O bueno, instituto, ¿no? Sí, de La Vila. ¿Y vuestra profesora os ha preparado de 10? Sí, Montserrat, vamos, la mejor, así. La mejor profesora que yo he tenido en años. Sí. Nunca. Yo creo que es la mejor de toda mi vida. Es importante hacerle este reconocimiento también. Sí, muy verdad, importante, muy importante. Merecido, la verdad, el reconocimiento. Es una profesora de 10 que enseña muy bien a todos sus alumnos y se esfuerza mucho en que entendamos las cosas. ¿De qué era el examen? ¿De lengua y literatura puede ser? Sí, de lengua y literatura. Y bueno, eso, de lengua. Cuando habéis llegado, ¿qué ánimo traíais? ¿Os esperabais que esto fuera así? Bueno, yo estaba muy nerviosa, yo me lo esperaba un examen un poquito difícil, pero después cuando me pusieron el examen en la mesa, pues terminé muy contenta, la verdad, dije, está muy bien comparado con lo que yo tenía en mente ahí. Entonces, pues sí, he estado nerviosa, pero después ya me tranquilicé. ¿Y tú también, Pedro, nervioso? Yo he venido sin presión, pero una vez me he sentado, me han entrado un poco los nervios y digo, cuando me pongan el examen en la mesa se me va a ir todos los nervios. Si me sale mal, me sale mal. Y si me sale bien, perfecto. Y me ha salido bien, entonces, gracias a Dios. Una alegría. Una alegría, claro.
Este año se habla también mucho de los controles, ¿no? Contra los dispositivos electrónicos, contra el fraude. ¿Os habían informado de las consecuencias de llevar estos dispositivos? Claro. A mí es algo que me puede llegar a parecer un poco excesivo, que tanto control, que te pongan hasta un... Aquí no, por suerte. Pero he visto vídeos en internet de que le pasan un detector de metal y todo por los bolsillos, por las orejas, y eso me parece excesivo. Yo entiendo que no quieras que se copien, pero me parece excesivo ya llegar a ese nivel. ¿Aquí cómo ha sido el control que han hecho? Pues bueno, nosotros hemos tenido un profesor que de vez en cuando daba vueltas por el aula, pero nada, después los móviles hemos tenido en los bolsos apagados por completo, y los auriculares y cualquier dispositivo, ni relojes analógicos, ni nada, ni digitales. Yo he salido, pero el normal. estaba encendido, no lo he apagado. O sea, que no sabíais ni la hora que era en el examen. Sí, hay una pantalla y ponía la hora, cuánto te quedaba, y bien, la verdad. Me ha sobrado tiempo. ¿Qué es lo primero que vais a hacer cuando terminéis la PAU? Mira, mañana tengo un examen más, pero hoy cuando llegue me voy a echar una siesta y va a estudiar para matemáticas, porque yo no voy a estudiar, la verdad. Hombre, iré a particulares. Y mañana siesta y el jueves de fiesta. ¿Y tú, Nor? Yo hoy pues me pondré con matemáticas y ya mañana pues tiraré todos los apuntes y me voy a la playa, la verdad, así para disfrutar. Para San Juan. Para San Juan, ya está. ¿Os merecéis ese descanso? ¿Qué queréis hacer? Yo quiero hacer magisterio y yo me quedo aquí. Yo tenía pensado opositar para el ayuntamiento, pero para no quedarme parado y que es mucho tema, es difícil, que mi padre hace lo mismo y lo veo que es difícil. Y para no quedarme, como he dicho, parado, pues voy a hacer magisterio, que no me parece una cosa difícil. Y si se me da bien y veo que me gusta, me quedo para ser profesor. Que me gustaría ser profesor, la verdad, también. Estupendo. Y yo, pues a mí me gustaría hacer ADE aquí en Ceuta. Al principio quería irme a Granada, pero es mejor en Ceuta, la verdad, porque hay más experiencia así. Y pues a ver si Dios quiere, pues cuando termine sería opositar o buscamos un trabajo así, que sea lo que Dios quiera. Pues os deseo toda la suerte del mundo, ¿vale? Muchísimas gracias. Hasta luego, muchas gracias a los dos. Pues Susana, ¿has visto qué alegría? Cómo han salido de contentos, de tranquilos. Es lógico que a primera hora pues todos vienen nerviosos, pero dicen que el examen ha sido facilísimo. Y bueno, destacar, ¿no?, ese reconocimiento a su profesora de lengua, que dicen que ha sido la mejor y que sin ella esto no hubiera sido tan fácil. Pasó el peor trago, parece ser, ¿no, Alicia? Bueno, pues seguimos en conexión. Muchísimas gracias por esta conexión en clave de PAU, en clave de universidad. Y seguimos en el campus en clave de celebración, en clave de un hito histórico. ¿Por qué? Escuchen, el profesor ceutí Juanmi Alcántara, conocido así, acaba de convertirse en el primer profesor que logra una cátedra universitaria vinculada al campus de Ceuta. Como decimos, es un hito histórico para la ciudad y para la propia Universidad de Granada en Ceuta. Es profesor del área de comercialización e investigación de mercados, desarrolla su labor docente e investigadora en la Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta, donde lleva años vinculado a la formación universitaria y a proyectos de investigación relacionados con marketing, comportamiento del consumidor, comunicación intercultural y nuevas tecnologías. Su nombramiento como catedrático supone uno de los mayores reconocimientos académicos dentro de la carrera universitaria y ha sido interpretado también como un respaldo al crecimiento del campus de Ceuta y a su capacidad investigadora. Don Juanmi Alcántara, muy buenos días, hola. Felicidades. Muchas gracias. ¿Qué supone? Después de tantos años de investigación, después de tantos años de trabajo, que te comuniquen que ya eres catedrático y además un catedrático, el primer catedrático, no un catedrático cualquiera, el primer catedrático del campus universitario de Ceuta. Como te digo, soy el primero, pero vienen muchos. Yo soy el primero porque pude defender antes, pero vienen muchos compañeros que no... Yo creo que no es tan importante como que sea el primero, sino que en Ceuta vienen catedráticos. O sea, y que Granada apostó por nosotros, por Ceuta, confió en que podíamos investigar y crear esa excelencia y demás, y va a ser así. Ahora vienen dos compañeras de educación que también van a defender, hay muchos nombramientos, hay muchas acreditaciones de catedrático en todo el campus. Eso es muy, muy, muy positivo para nuestro campus, el simple hecho de que en todas las áreas y dentro de todos los grupos hayan profesores que tengan este respaldo. Y luego también es importante que
que igual que el titular cuando te acreditas para titular es casi un logro individual, el catedrático es más un logro colectivo. Un logro colectivo porque tú no puedes llegar a ir solo. Solo vas muy rápido, pero no vas lejos directamente. Además es muy triste estar siempre solo. Entonces la cátedra realmente, y yo en mi defensa lo dije, esto es una celebración para mí, pero que se debe todo con la gente que he estado trabajando, en mi equipo de trabajo, a la facultad, cómo nos ha cuidado y a lo que se está creando en este campus, que es muy positivo, que es que todos nos cuidamos de una forma genérica los unos de los otros e intentamos avanzar, ¿no? Estaba yo pensando ahora, Juanvi, acabamos de conectar con el campus, sí, en un día muy especial para sí, 370 estudiantes. Exactamente. Que están afrontando una de las pruebas más temidas de la época estudiantil, por la que todos hemos pasado. Sí. ¿Cómo ha pasado el primer catedrático de la historia del campus? Cuando me tocó a mí la selectividad. La selectividad. Buah. Me acuerdo, yo soy de ciencias puras y me acuerdo, tengo recuerdos, por ejemplo, en aquel entonces aún tengo un amigo por aquí por Ceuta, se llama José Luis Caracena, teníamos un grupillo de música y me acuerdo que estábamos estudiando Platón, arreglando la batería en la casa de mi amigo Quique. Aún esos son los recuerdos que tengo. Matemática me fue regular y soy de ciencias puras, pero me equivoqué en la respuesta. Pero creo que es necesario ese, porque también coges confianza en ti cuando tienes que defenderlo y demás. Es otra prueba más que tenemos que hacer. ¿Qué consejo les daría a los chicos? Porque creen en ellos. Tienes que creer en ti. Tienes que ser auténtico y creer en ti. Y si crees en ti, como todos lo hemos hecho, pues seguramente puedes. He visto una chica que ha dicho, el año que viene estudio GAE, y digo, pues nos veremos. Seguramente, porque doy clase en primer semestre, primer año, y suelo cogerlos recién llegados cuando empiezan en la universidad. Y si creen en ellos, también pueden llegar a ser catedráticos. Hombre, que no están... Sí, Ceuta no hay catedráticos, es el primero, ¿vale? Pero que todos podemos llegar allí. En Granada se llega, entonces trabajando e implicando y siguiéndolo se puede... Llevamos un rato hablando de la cátedra y a lo mejor mucha gente no sepa realmente lo difícil que es conseguirlo, que es una cátedra, que hay detrás de este reconocimiento, Juanmi. En la universidad tienes reconocimientos académicos, ¿no? Tú vas cambiando igual que en el ejército vas cambiando de grado y demás, la universidad tiene reconocimiento académico y te evalúan por tu periodo de investigación, tu periodo de docencia, tu periodo de gestión. Entonces se envía a la ANECA pues, todo lo que uno ha hecho y si cumple los requisitos, los mínimos, te dan la acreditación y luego tú lo solicitas a las universidades cuando sale de tu plaza. ¿Qué supone ser catedrático a lo mejor para el campus de Ceuta? Pues supone un reconocimiento para el campus y además supone que esas figuras pues, pueden ayudar a la investigación. Por ejemplo, nosotros cuando empezamos con el máster de marketing aquí en Ceuta, una de las cosas que nos pedían para que el máster fuese aceptado era que la masa de profesores, los que daban clases, tuviesen reconocimiento. Por aquel entonces muchísimos compañeros de Granada empezaron a dar clases en el máster porque eran catedráticos para tener un respaldo ese máster y que fuese aceptado directamente por la Junta de Andalucía. Entonces, algo así es. Más allá del logro personal, ¿qué significa para el campus de Ceuta y para Ceuta? Creo que para el campus y para Ceuta es lo mismo. Yo creo que Ceuta y el campus están unidos. Yo no lo diferencio porque Ceuta se está convirtiendo en una universidad universitaria si no lo es. Nos falta un alojamiento y 4 cositas más, pero es lo mismo. Y es como he dicho, es un apoyo más para poder seguir haciendo investigaciones y desarrollando unidades de excelencia. Y al final, cuando te conviertes en catedrático, que lo eres antes de que porque yo creo que esto es como ser universitario, ¿no? Que tú acabes la carrera no significa que eres universitario, pero si eres universitario, después de hacer la carrera, eres universitario para toda la vida. El universitario es la persona que se cuestiona, que investiga, que es crítico con la información que recibe. El catedrático, antes de ser acreditado, ya lo es de corazón, que es una persona que tiene que ayudar a los demás. Puede ser catedrático y seguir siendo una persona individualista y demás, pero no creo yo que la universidad, como ente, busque catedráticos individualistas y egoístas. Dices que Ceuta tiene potencial para convertirse en una auténtica ciudad universitaria. ¿Qué le falta? Alojamiento. Falta alojamiento. La residencia de estudiantes. Falta alojamiento, porque profesores tienen muy buenos profesores y estudiantes tienen los mejores. Pero falta alojamiento. Y se está invirtiendo en posgrado y
y nos falta alojamiento. Y vienen profesores para Erasmus de estancia y nos falta alojamiento. Y queremos hacer congresos y nos faltan alojamiento también de hoteles. O sea, nos falta alojamiento en sí, bueno, pero eso es tema turístico de Ceuta, que una vez comenta el alojamiento, Ceuta se ha convertido, aparte de la universidad, en un destino de deporte increíble. Además, todo el que viene repite. Los profesores que vinieron a hacer la comisión de evaluación, unas personas encantadoras, menos uno de ellos, el resto no conocía a Ceuta y se quedó enamorado. Es que completamente, ¿eh? Hubo uno que se fue, yo defendí el martes, tuvo que quedarse el miércoles y se fue el jueves de Cantabria y se tiró 2 horas paseando por Ceuta el jueves antes de irse. Dice, Juanmi, esto es precioso. Yo no sabía que esto era tan bonito y tan grande. Otros que estaban decían, Juanmi, está súper limpia tu ciudad. Que esté limpia la ciudad no solamente supone que tenemos un buen sistema de limpieza, ¿no? Que tenemos unos trabajadores, sino que las personas son cívicas. Son menos cívicos cuando van al campo, ¿no? Yo cuando voy a correr al campo me da vergüenza la cantidad de cosas que te encuentras por ahí que no son capaces de coger la basura y meterla en una bolsa. Pero el ciudadano de Ceuta en general es cívico y cuando se acaba de comer un paquete de pipas se lo mete en el bolsillo y después busca un... Entonces, somos una ciudad que tiene futuro, creo. Parece que bueno, ya hay conversaciones de la ciudad con empresas privadas para impulsar la residencia de... Es una alegría, porque en el máster que yo coordino, al final yo hago de gestor inmobiliario. Sí, de verdad. Tenemos un grupo de Telegram con los alumnos que vienen el año que viene y se los digo, por favor, no tardéis mucho en buscar alojamiento, porque cuando lleguéis no tenéis alojamiento. Y suelo buscar a personas que sé que alojan, en ese grupo meto estudiantes de otros años que son los egresados y entre ellos se ayudan, como es normal, es algo que se hace entre los estudiantes, pero facilitaría muchísimo todo, muchísimo. Porque hay estudiantes que vienen, tuve un estudiante que vino y tuvo que irse, pues no encontraba alojamiento, no tenía poder adquisitivo suficiente. Ahora para nuestro máster nos quieren dar una beca para traer un estudiante de 2 años a Ceuta. El primer año se llama integración y adaptación y el segundo es docencia del máster. Y me han dicho, dice, Juanmi, ¿cómo estáis de alojamiento? Y digo, digo, si empezamos ya te busco uno. Os llama a la residencia universitaria aquí arriba, ¿no? Pero hay muy pocas plazas y están todas ocupadas, entonces creo que es algo que necesitamos. Máster en tecnología para la investigación de mercados y marketing, sí, que es el más internacional que hay. Sí. Yo recuerdo el año pasado hicimos una conexión, había ¿cuántas nacionalidades? 85% de los estudiantes son extranjeros. No es que te estoy diciendo que no sean africanos como nosotros, sabes que sean españoles de Europa, que son internacionales y no saben de Ceuta, ¿eh? Aquí te puedo hacer un listado de nombres. Tengo a Chris Berta trabajando en el aire, tengo a Steven trabajando en la ECO, tengo a Sergi trabajando en una de las empresas online, tengo a Rafa también, tengo muchísimas. Bueno, tenemos a Milagro, que ha estado trabajando con vosotros durante un tiempo aquí haciendo prácticas. Sí, y ahora está también. Claro, y no se quieren ir, porque aquí se vive muy bien. Lo que pasa es que lo sabemos nosotros, no hay que decírselo a mucha gente porque al final no tenemos sitio, pero se vive muy bien, tenemos una calidad de vida increíble y los amigos que vienen y dicen, Juanmi, es que vivís muy bien, digo, es que no quiero más. Tu área de investigación es el marketing. Sí. ¿En qué se ha basado tu defensa ante la comisión evaluadora? Cuando tú, en la comisión evaluadora, te hacen una evaluación de 3 partes de tu vida, lo llaman historial académico, investigador, docente y de gestión, es decir, qué has hecho en tu vida. Luego te piden que haga un proyecto docente, a ver qué opinas tú sobre... Bueno, hay muchas formas porque es bastante abierto, ¿no? Y luego te piden un proyecto investigador, qué quieres hacer en la investigación. Yo me comprometí y quería no hablar de mí. En el proyecto, la parte que tenía que hablar de mí, hablé de mis compañeros a través de mí, hablé de todo lo que habíamos hecho juntos y de los momentos... Pero yo pienso que la universidad se está deshumanizando en muchos sectores, estamos demasiado centrados en números, datos, ranking y cosas por el estilo, y la humanidad se está perdiendo. Entonces yo me comprometí y lo dije a la comisión, digo, yo no voy a hacer un listado de mis méritos, voy a hacer una narración integrada de todas las personas que han pasado por mí. En la parte de docencia, pues hablé de la situación que yo veo en la universidad, y luego propuse algo que hacemos aquí, que es nuestro proyecto de innovación docente, como algo nuevo que se hace en Ceuta que es diferente a los otros sitios. Y en la parte de investigación hablamos sobre todo sobre la situación del marketing, la ciencia y todas estas historias, y luego las propuestas de investigación.
Los proyectos eran muy anchos, eran muy grandes, muy extensos. Por lo tanto, cuando los proyectos son muy extensos, tú no puedes explicar todo lo que has escrito. O sea, tú tienes que hacer un resumen y dejar tu presentación en 1 hora o hora y media, porque luego la comisión de evaluación te hace unos comentarios y finalmente tú respondes y das los agradecimientos. ¿Has sido un poco crítico con la universidad? Sí, siempre. Soy universitario. Es que eso es el alma de la universidad. Es decir, el universitario tiene que cuando recibe información tiene que mirar si es verdad o no. No te puedes creer todo lo que llega y más, tenemos que aportar. Yo hice una crítica, pero hice un aporte. Yo me leí unos libros que son de grandes profesores y vi lo que ellos veían y compartí lo que ellos compartían. Porque probablemente echamos más tiempo al TikTok, a las redes sociales que a los libros. Estamos perdiendo la lectura profunda de los libros. ¿Cuál ha sido esa crítica y las aportaciones, Juanmi? Que estamos obsesionados con los rankings y la docencia no se mide en ranking. Los rankings que dicen por ahí por internet que son las mejores universidades del mundo, el de Shanghái, que todo el mundo conoce, se mide la calidad de la docencia por el número de estudiantes que han obtenido el premio Nobel. Es absurdo. Es absurdo. Miden la calidad de un profesor por cuántos profesores en esa universidad han obtenido el premio Nobel. Es absurdo. Es que es absurdo completamente. No tiene sentido. Entonces hay muchos profesores que estamos criticando eso. Esos rankings dicen las universidades que son mejores en investigación. Entonces ya depende si tú quieres formarte en universidad o quieres ir a universidad investigadora. Yo no me cambiaría de universidad en absoluto. No iría ni a Harvard ni a ninguno de esos. Yo soy muy feliz aquí. Yo no necesito irme a esas universidades. Entonces, eso por un lado. La siguiente crítica es el tiempo. Pero bueno, el tiempo no está afectando a todo. Queremos las cosas para ayer. Y eso no puede ser. Porque no estamos con las personas que nos rodean. Entonces, si queremos las cosas para ayer, al final no se trabaja bien. Con ese tiempo encima y demás, y la cantidad de tareas que te van dando. Y aquí en Ceuta trabajamos mucho. Porque como no estamos en Granada, nos faltan las oficinas de los vicerrectorados. El vicedecano de Relaciones Internacionales aquí en Ceuta no tiene oficina de Relaciones Internacionales. En Granada sí. El vicedecano de estudiantes no tiene oficina de estudiantes aquí en Ceuta. En Granada sí. Te quiero decir que aquí se trabaja muchísimo y más tareas nos dan. Pero eso es algo genérico que está pasando en la universidad y eso es una crítica porque al final la creatividad, las cosas nuevas surgen en los momentos de un tiempo habitable, algo en el que tú puedas hablar con la persona y puedas pensar. Esa fue otra de las críticas que hubo. Y por último, que tenemos que ser auténticos. En la universidad estamos llegando a un momento que nos mueven a publicar como locos y al final dejamos la esencia de la docencia. Es decir, tú estás dando una asignatura y me toca a mí darla y en vez de prepararme yo las clases te pido tus diapositivas. Y doy mi clase con tus diapositivas. Tus diapositivas son tuyas. Tienen tu esencia. Deberían tener tu esencia. Entonces yo ahora tengo que dar mis clases con tu diapositiva. No tengo que dar, no, lo hago pues para no invertir un tiempo en preparar las clases, para ir leyéndolo y luego dedicarme a investigar o a otra cosa. Es muy triste. Luego también hay momentos en que te dicen que todos los profesores tienen que de la misma asignatura tienen que tener la misma diapositiva. ¿Por qué? Si tenemos un marco, un libro de referencia y los estudiantes van a estudiar de ahí, ¿por qué no puedes darle tu toque a las explicaciones, ¿no? Al final estamos entrando en lo que decía, ¿no? El libro del Gran Hermano, nos están intentando hacer a todos iguales y marcarnos, entonces se pierde la identidad y lo bonito. Entre, bueno, la presentación de proyectos, sí. Has presentado a unos compañeros. Ah, mis robots. Los robots sí, del mis robots. Marketing. Vamos a presentárselos a los telespectadores. Me parece maravilloso. Y a la vuelta nos explicas quién es esa familia. Perfecto. Los robots del marketing de equipo.
tercero, ni activar protocolos de vuelo, ni salvar el mundo antes del café. Pero sí puedo hacer algo importante, entrar en el aula. A partir del curso que viene, seré un miembro más del marketing, un nuevo compañero en esta aventura de innovar, aprender y sorprender. Porque el futuro de la docencia no llega solo, se diseña. Trueno, Jarvis. Y estos han estado en la presentación, en la defensa de la cátedra. Era una sorpresa para todos mis amigos, mi grupo de trabajo, porque ellos conocen a Trueno, a Aibo. El perro se llama, el perro original, su nombre era Aibo, ¿no? Sí, el de la oreja. Aibo es una mezcla en japonés, se llama amigo y al mismo tiempo significa robot de inteligencia artificial. Este es antiquísimo. Su memoria es 32 megas. Eso ya no cuentan. Y esto lo usamos. Pero buscamos al otro, a Luna y a Jarvis. Luna tiene inteligencia artificial. Mi hija habla con Luna sobre Stranger Things y le pregunta sobre teoría y demás. Luna es rebelde. La hemos configurado como rebelde. Entonces, cuando le decimos que se vaya a la estación de carga, te pregunta como cuando, por ejemplo, tienes que llamar a tu hijo para que venga a casa. Pero de verdad tengo que irme ya. ¿Me puedes dejar aquí? Pues Luna igual. Luna te pregunta, pero tengo que irme ya. Tengo que irme a dormir. Esa es Luna. Luna es increíble, te puede enseñar idiomas. Y Luna sirve también para las personas mayores. Luna, tienes personas mayores en una casa que está solo y tú puedes utilizar Luna para ayudarlo, para hablar con ellos y para cuidarlo. Luna es el pequeñito. Es el de la oreja que está loca. Esa está loca perdida. Esa pasea por mi casa y como en la tele alguien haga una pregunta, un medio, por ejemplo, de entrevista hace una pregunta, ya cree que le están hablando a ella y se para y mira la tele y genera una conversación con la tele y demás. Es increíble, Luna es increíble. Y luego Jarvis, esto es un crowdfunding, ¿no? Un starter set de esto que lo encontré con el robot, ¿no? Y lo encargué y al final salió y es pequeñísimo, es muy pequeñito. Tiene inteligencia artificial, tiene también copia gestos. Y es muy gracioso porque te lo pones al lado del ordenador y lo activas y hablas con él. Y te cuenta historias y demás. Me gusta mucho la tecnología, pero como siempre la tecnología no tiene que ser el fin, tiene que ser el medio. Y yo intento hacer que las clases sean divertidas, amenas, ¿no? Que los alumnos se... Y al final es que esto es lo que van a tener. Si yo puedo conseguir una Luna o puedo conseguir un Jarvis, ¿qué existe de verdad en el mundo con inteligencia artificial? ¿Dónde hemos llegado? Esa es mi duda ahora. La gran revolución ahora es la inteligencia artificial. ¿Debe preocuparnos? Dice al final el vídeo, el futuro de la docencia no llega solo. Se diseña. ¿Habrá profesionales, docentes que desaparezcan con la inteligencia artificial? ¿Debe preocuparnos en el ámbito universitario la inteligencia artificial? Yo creo que la inteligencia artificial es un tonto que piensa muy rápido. Un tonto que piensa muy rápido. ¿Qué definición más buena? Claro, nosotros pensamos una velocidad y él piensa en 0 y 1, piensa muy rápido. El problema es que le falta ser humano, ¿no? Entonces hay cosas que lo va a hacer muy bien. Yo, por ejemplo, en mi defensa de cátedra, yo dije que había utilizado la inteligencia artificial. Y dice, ¿para qué, Juan? Me digo, para revisar la bibliografía. Nosotros tenemos que tener 15 páginas de bibliografía. Pues yo le di eso, digo, por favor, revísame a ver si están los autores duplicados y demás. Piensa muy rápido, porque para él son 1 y 0. Yo puedo decirle que me mire la enumeración de las tablas. Por favor, mírame la enumeración. Claro, mi proyecto investigador, Susana, tenía 600 y pico páginas. Ahí hay muchas tablas. Entonces, pues yo le dije, revísame las tablas y le di un prompt, entonces revisó las tablas. Esas cosas te las puedo hacer perfectamente. Cuando le pides complicaciones, ya empieza, como se dice, a alucinar y empieza a contarte historias. Yo trabajo con ella, pero empieza a alucinar, contarte historias. La inteligencia artificial va unida a los robots porque es lo mismo. El robot viene dentro de la inteligencia artificial. Y algo que contamos en la exposición es una cosa que está investigando mi compañera mía, Eugenia Rodríguez, profesora también de marketing, titular, que se acreditó hace poco a titular, el antropomorfismo. Es decir, la similitud de los robots a los seres humanos. Si nos da miedo. Eso ya, Asimov lo dijo, eso lo dijo Ángel de la comisión, Asimov lo dijo también, lo vimos en Blade Runner y apareció en Terminator, ¿no? El hecho de que nos da miedo realmente que se parezcan tanto a nosotros para no poder diferenciarlo. Entonces necesitamos, al final el ser humano necesita saber quién es el robot
O sea, quién es la persona y quién es el replicante, ¿no? Hacia allá vamos, pero nos van a ayudar muchísimo. Nos van a ayudar. Yo concibo la inteligencia artificial como un asistente que tienes al lado que te puede ayudar cosas o lo puedes poner a trabajar mientras que tú haces cosas que él no puede hacer porque no entiende, no está dentro de un contexto. Ya que estamos hablando contigo, Juanmi, tu campo de investigación está muy relacionado con el marketing, Sí. el comportamiento humano. Antes hacía referencia a TikTok, redes sociales. Una pregunta directa. Sí. ¿Nos manipulan las redes sociales? ¿Quién pensamos? No ¿O pueden. elegimos libremente No o pueden. decide el algoritmo? No pueden. No, ¿Seguro? porque sí, lo que pasa es que también depende hasta dónde queremos llegar nosotros. O sea, claro, a mí las personas que me dicen lo he visto en Facebook y lo toman como si fuese algo ya jurisprudencia, entonces me estás definiendo hasta qué punto tú revisas la información, ¿no? Las redes sociales no nos ponen una pistola para que compremos nada. Yo a mis estudiantes se lo digo, el marketing no te va a obligar a comprar nada ahora. Si tú lo quieres coger como excusa, eso ya es problema tuyo. Si tú me quieres decir que por redes sociales te han dicho otra cosa muy importante, no te manipulas las redes sociales. Si tú quieres parecerte a un Instagramer porque no tienes tu personalidad definida y quieres ser igual que alguien, la culpa tampoco la tiene el marketing de las redes sociales, el problema lo tienes tú, porque quieres ser igual que alguien. Es muy sencillo culpar a las redes sociales o al marketing, ¿no? Que nosotros que le damos cerebro, de las cosas que realmente queremos hacer nosotros, pero no somos capaces a decirnos, yo quiero esto. Entonces se puede buscar. No creo que haya... Si es verdad que estamos leyendo menos y nos estamos formando menos y nos contaminamos con información a corto plazo directamente, como son los TikTok y demás, que no están contrastados ni están referenciados. Y muchas veces lo tomamos como algo totalmente cierto. Y es una pena, creo. Juanmi, ha sido un placer. También. ¿A partir de ahora qué? Pues nada, igual. Si ¿Qué reto nos podemos marcar ahora, una vez que ya seguir somos catedráticos? ayudar a mis compañeros y ayudar a Ceuta, siempre. ¿A qué? Pues a los que están a punto de ser doctores que lo sean, a los que son doctores que se acrediten, a los que son titulares que se vuelvan catedráticos y a que cuando mi universidad me llame, pues acudir ahí e intentar, lo que yo siempre hago, llevar el nombre de Ceuta a todas partes donde voy. No hay otra. Pues que así sea. Así sea, por favor. Que consigas todo lo que te propongas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti y felicidades. Gracias. Enhorabuena. Muchas gracias. Y nosotros nos vamos ahora mismo con Raúl Llamas. Recuerden que hemos conocido hoy los datos del paro, unos datos que pues siguen bajando. Mayo dejó la cifra de desempleados por debajo de los 8.500, como van a ver en pantalla. 8.495 parados, lo que supone un 2%. A ver si podemos ver la pantalla de los datos del paro de este mes. Una variación mensual de 171 parados menos, lo que supone un 2%, y son 651 parados menos que hace un año, un 7% de desempleados menos. En cuanto a los contratos, mayo cerró con 1.385, 128 contratos menos que en el mes de abril y 182 contratos más que el mismo mes que mayo del 2025. De ellos, 462 son indefinidos, temporales en torno a 920. Y las afiliaciones han subido hasta los 25.236 afiliados, lo que supone un crecimiento del 1% con respecto al mes de abril, cuando había 255 afiliados menos, y una variación anual del 4%. El año pasado había 967 de afiliados menos. Vamos a buscar reacciones a estos datos. Comenzamos con el edificio sindical. Raúl Llamas, muy buenos días de nuevo. ¿Qué tal, Susana? Pues nos encontramos en la sede de Comisiones Obreras con su secretario general, Ángel Lara, para valorar esos datos del paro que hemos conocido esta mañana. Como sabes, 8.495 desempleados son 171 menos que hace un mes y 651 menos que hace un año. Ángel, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué valoración hacemos? Bueno, en principio positiva porque tenemos una bajada significativa del paro. No hay que desdeñarla, ¿no? Es importante que
el paro baje en esta ciudad y esta vez es más acusado. Es verdad que esta cifra de paro han bajado a nivel nacional, ¿no? En todas las comunidades, prácticamente en todas las comunidades ha bajado y aquí se ha hecho gracias fundamentalmente al sector de servicios, que es el que ha tirado más de esta contratación. Las afiliaciones a la Seguridad Social también siguen subiendo, tanto en un mes, que han subido en 255, como en un año, que han subido casi 1.000. Eso también es un buen dato. Sí, nos situamos por una cifra sensiblemente superior a los 25.000 cotizantes a la Seguridad Social, con lo cual, bueno, es bueno que entre esta recaudación, sobre todo para el fondo de pensiones y para gastos de seguridad social. Ese es un dato siempre positivo. Lo que no es tan bueno, Ángel, es quizá el tema de la temporalidad de los contratos, ¿verdad? 1 de cada 3, solo 1 de cada 3 es indefinido. Efectivamente, ahí es donde, a modo de ver de comisiones obreras, es donde está la gran lacra que tenemos del paro en Ceuta. Prácticamente se han hecho unos 1.385 contratos, de los cuales 400 y algo son indefinidos, tan solo son indefinidos. El resto, 925, son contratos temporales. Y este dato sí que entendemos que es bastante negativo, puesto que no somos capaces en Ceuta de crear un empleo sostenible, un empleo de calidad, un empleo que vaya a garantizar que estas cifras de paro, de bajada del paro, se vayan a mantener en el tiempo. Probablemente en el mes de octubre volvamos a estos trabajadores temporales vuelvan a ingresar las colas del paro y tengamos una subida significativa de estos índices de paro. O sea que a tu juicio es pan para hoy y hambre para mañana. Evidentemente, tenemos sobre esto que seguir trabajando y el empleo que se genere en Ceuta tiene que ser un empleo de calidad y un empleo estable. Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias a ustedes. Bueno, Susana, pues ya escucha ahora Ángel Lara, secretario general de Comisiones Obreras, que destaca esa lacra, digamos, de esa temporalidad. 1 de cada 3, solo 1 de cada 3 contratos es indefinido. Gracias, Raúl. A ver si podemos tener más testimonios, más valoraciones de los datos del paro correspondiente al mes de mayo. Nosotros abrimos ya la página cultural, lo hacemos con la Feria del Libro y la presentación de un libro muy ceutí, porque hay libros que cuentan una historia y hay otros libros que recuperan la memoria de toda una ciudad. El cruce del Morro, que es una de esas obras. Por ejemplo, su autor Javier Viruel rescata la Ceuta de otra época, 60-70, a través de un lugar que forma parte de la memoria colectiva de varias generaciones de ceutíes, El Morro y su entorno, que es donde él se ha criado, y es una novela que mezcla recuerdos, historia, vivencias, costumbres que ayudan a entender cómo era la ciudad de los 60 y 70. Javier Viruel, muy buenos días. Buenos días. ¿Cuánto de recuerdo hay aquí dentro? Todos son recuerdos, en realidad la idea no fue un libro. En 2015 creé una página de Facebook en la que a diario subía relatos y muchos años después he recuperado esos relatos, los he ampliado, los he retocado y son los que conforman este libro. Son un libro de microrelatos, de experiencias, de costumbres de los años 60 y 70. ¿Cuáles eran esas costumbres? Pues te puedo decir quién de aquella época no abría un armario en su casa y, por ejemplo, no había un cajón lleno de sábanas con pastillitas de heno de Pravia pequeñas, o cuántas veces durante el año, en algunas semanas, no llegaba una capilla ambulante con una hucha abajo. Por ejemplo, a mí lo que más coraje me daba de esa capilla es que las monedas que había sueltas en mi casa no eran para mí en esa semana, iban a la capilla. Y hay personajes también inspirados en personajes reales y personajes reales. Sí, por ejemplo, hay oficios como era el afilador, pero no el afilador de la bicicleta o el afilador de la Vespino que hubo después, era el afilador de la Tarazana, que era una estructura de madera. Él la levantaba, llevaba una rueda muy grande, iba por la calle con la rueda y cuando se paraba la levantaba, le ponía una correa y a partir de ahí empezaba a girar. O el latero también, que pasaba para restañar
los desperfectos que se habían creado por el uso en las ollas, en los baños de zinc de aquella época. ¿Por qué Javier Viruel escribe esta novela? ¿Por qué decide pasar a un libro todos esos microrelatos que va poniendo en el Facebook? Probablemente porque el Facebook lo dejé cuando se convirtió en una obligación el escribir prácticamente a diario. Yo escribía, tenía unos 1000 seguidores aproximadamente, pero el día que no escribía, por privado empezaban a preguntarme y eso. Y entonces la página prácticamente la fui abandonando. Y hace 1 año y medio así decidí recuperarlos, los retoqué, los amplié, porque no es lo mismo un relato para un libro que un relato para un día, un artículo en Facebook. ¿Y ha sido complicado el proceso de pasar al libro? Ha sido un poco complicado porque había artículos, por ejemplo, hay uno muy especial que está dedicado a un estanco de una mujer que había en las Carmelitas, porque es que el morro como sí no existe en ningún callejero de Ceuta. El cruce del Morro es lo conocemos así desde generaciones, pero no hay ningún callejero de Ceuta que lo recoja. Ni el barrio de las Carmelitas, que es lo que está detrás del campo de la Federación de hoy. Pues allí había un estanco de una mujer que le decíamos la fumaora, porque él normalmente siempre tenía un cigarro en la boca. Y allí íbamos no solo la gente del Morro, iba gente de casi todos los barrios de Ceuta a cambiar lo que hoy son cómics, que eran los tebeos de la época. Entonces, por 2 o 3 pesetas cambiabas los viejos por nuevos, no, vamos, eran de segunda mano también. Y mientras escribía el libro, ¿hubo algún recuerdo, algún testimonio que le emocionara especialmente, Javier? Pues sí, algunos. Bueno, el primero es sobre mi padre y el epílogo, el cruce del Morro, no, justo el que está detrás del cruce del Morro, que además hay una foto mía. De pequeñito. Ese es sobre mi padre. Mi Gary Cooper particular. Sí. ¿Por qué? Porque yo hablo ahí de que casi todos mis amigos y mis compañeros tenían sus héroes en los héroes de las películas, de los cómics, y para mí no, para mí era mi padre. No es que fuese un héroe, bueno, la mayor heroicidad suya fue mantener a una familia en aquellos tiempos. Y esta tarde vas a hacer la presentación oficial del libro, 6:30, biblioteca. Sí. ¿Qué espera, qué mensaje o qué sensación espera generar en la gente que lea El cruce del Morro? De momento, por lo menos, ha habido alguien que ya lo ha comprado, que yo no lo sabía, y ayer me mandó un mensaje en privado por Facebook diciendo que le traía muchos recuerdos y que era prácticamente también su infancia y su adolescencia. De hecho, hay un director provincial que vivió conmigo todos esos años. Y no te voy a decir quién es. Era la siguiente pregunta. Pero bueno, ya me adelanto. ¿Una dirección provincial? ¿El director provincial de qué? Bueno, te lo digo, de educación. Vivió conmigo muchos de esos años. Cristóbal Guzmán. Sí. Y entonces él comentaba algunas veces cuando subía algún artículo, y uno de los comentarios suyos fue que mi historia era la suya. No sé si conoce a su hermano. Sí, por supuesto. Que es colaborador nuestro, también ha escrito un libro sobre Ceuta, las costumbres de Ceuta. Imagino que también será un lector del Cruce del Morro. Sí, pues además Joaquín estudió con mi hermano y aprobó las oposiciones de magisterio con mi hermano. Bueno, es que muchas veces decimos o hablamos de que hay que conservar edificios, monumentos, pero también es importante conservar esas costumbres. Sí, bueno, en lo posible habría que conservarlas. ¿Es una forma de conservar, de mantener vivas las costumbres de antes? Por lo menos de recordarlas, de que no se pierdan en el olvido, porque ahora mismo es impensable
que te lleven una capilla a tu casa y que tú tengas allí una capilla. O es impensable... Me refiero a mantenerlas en el recuerdo, evidentemente. Sí, es impensable que yo hacer con nuestros hijos lo que hacían con nosotros. A mí me soltaban en el barco y a la mayoría de mis amigos durante la travesía, en los barcos de entonces, en el Virgen de África, en el Victoria, estábamos sueltos por el barco durante toda la travesía. ¿Qué significa sueltos por el barco? Que nos daban... Vía libre, ¿no? Prácticamente vía libre. Carrera para arriba, carrera para abajo. Exacto. Y si tuviera que definir el libro con una sola palabra, ¿cuál sería, Javier? Ahí me has pillado. Una palabra. Recuerdos. ¿Y cuál sería el principal recuerdo que le trae a Javier Viruel el cruce del Morro? Familia. Sobre todo el núcleo familiar. Porque hay uno de los relatos que se llama Las noches en vela. Y entonces Las noches en vela habla sobre mi madre y mi padre, cuando había en aquellos años, había retransmisiones de combates de boxeo y era cuando José Legrá ganó el campeonato del mundo, cuando Urtain peleó por el título europeo, y nos despertaban o nos dejaban quedarnos despiertos para ver el combate juntos. A mi madre no le gustaba nada el boxeo, pero era algo... Yo creo que ella los veía porque era el hecho de estar los cuatro juntos en ese momento. ¿Qué pasaba los domingos a las 4? Los domingos a las 4 que no necesitábamos esto para encontrarnos. Nos veíamos siempre en la puerta del Cine Terramar. ¿Y qué juguetes eran los que estaban de moda? Vamos a ver, hay sobre todo los juguetes que no comprábamos. Había juguetes de moda, porque había juguetes de moda según las épocas, sobre todo cuando se acababa el curso, estaba la bola loca, unas boleadoras que le daban, sobre todo, para eso las niñas eran... Yo me destrozaba las manos y al final las usaba para otras cosas, pero sobre todo estaban los juguetes que no comprábamos, los que hacíamos. Por ejemplo, los carros de rodamiento. ¿Y las correas antimareos, eso qué era? Las correas antimareos eran unas tiras que se ponían en los coches en la parte de atrás. Ajá. Y decían que era para que los niños no se mareasen. Bueno, los niños y las personas en realidad decían que eliminaba la electricidad estática del coche y hacía que la gente que iba en el coche no se marease. Mi padre y nosotros veíamos por la carretera coches con las correas y niños vomitando en el barco no se usaban esas correas, ¿no? No, para nada. ¿Y los zapatos gorila? ¿Quién los llevaba? Los zapatos gorila los llevábamos todos. ¿Todos? Porque ¿Qué zapatos eran? ¿Era una marca eso? Sí, los zapatos gorila te los compraban a principio de curso y prácticamente servía para todo. Al principio eran duros como ellos solos, pues al principio apretaban pero servían para todo, jugabas al fútbol con ellos, hacías, prácticamente de todo. Y había veces que cuando ibas a algún acontecimiento un poquito fuera del colegio y eso, tu madre lo que hacía era darles con cánfor o con betún a desentarlos para que sirvieran para ocasiones también. Hemos hablado de olores, el heno de Pravia. Si hablamos de sabores, nos vamos a diciembre. ¿A qué saben los pestiños de antes? Los pestiños de antes. Es que en mi calle había una costumbre. En mi calle, cuando empezaba diciembre, las mujeres iban de casa en casa, se reunían en grupitos y se dedicaban a hacer pestiños. Y hasta que no terminaban en una casa no pasaban a otra. Durante esa semana o esas semanas, los niños estábamos más tiempo en la calle, porque hasta que ellas no volvían a la casa, nosotros estábamos en la calle. Y entonces aprovechábamos
para nosotros era como una carta de libertad. ¿Y el anuncio del Colacao? Bueno, el anuncio del Colacao era... había un anuncio en el que hoy sería impensable, había un bote en el que se ve una fila de negros, algunos con un fardo en la cabeza, otros... Y eso hoy sería impensable. Entonces, por eso hay muchas veces que digo que hemos cambiado demasiado. ¿Hay algo de lo que se ha perdido, Javier, que te hubiera gustado que se mantuviera en el tiempo? Sí. ¿El qué? La Fuente del Centro. La Fuente del Centro, yo creo que en la Plaza de la Constitución, donde estaba la fuente, realmente ahora mismo hay una rotonda. Y la Fuente del Centro era una seña de identidad de la ciudad. Pues en cualquier postal de esa época tú ves la Fuente del Centro y detrás el edificio Trujillo, que durante muchos años tuvo encima un anuncio de Philips. Pues Javier Viruel, muchísimas gracias por pues recopilar todos estos recuerdos de la Ceuta de los 60 y de los 70 para que por lo menos se mantengan en la memoria, en el recuerdo, y esperemos que vaya muy bien. La presentación esta tarde, 6:30, Biblioteca Pública Adolfo Suárez, y también la venta y el resultado posterior, el feedback, que sea tan bueno como los que ya has tenido. Eso espero, muchas gracias a ti. Por cierto, ¿qué papel tiene aquí nuestro compañero Antonio Viera? Antonio, por ejemplo, hay un artículo que se llama Las tardes del Murube, en las que hablo, pues en realidad el equipo de nuestra juventud fue la Agrupación Deportiva Ceuta. Nosotros vivimos el anterior ascenso a segunda. Fíjate, eso se mantiene porque Antonio Viera sigue en las tardes del Murube, sí. Con la tele pública, pues, y con la afición y con la Agrupación Deportiva Ceuta. Nosotros íbamos al estadio cuando ya teníamos 18 años, pagábamos entrada de cadetes que valían 25 pesetas. ¿En qué categoría estaba el Ceuta? En segunda B y después en segunda B. Nosotros, ya te digo, vivimos el anterior ascenso a segunda. ¿Y cuál te gusta más? ¿No? El otro tenía su encanto, ¿eh? El otro tenía su encanto. Y además yo he llegado a contar hasta 8 jugadores de Ceuta. Pues Javier Viruel, insisto, muchísimas gracias. A ti. Un placer. Igualmente. Nos vamos de nuevo a buscar testimonios, valoraciones de los datos del paro. Raúl Llamas, en este caso en UGT, muy buenas de nuevo. ¿Qué tal, Susana? Pues continuamos recabando reacciones a esos datos del paro que conocíamos esta mañana. Ya sabes, 171 menos en un mes y 651 menos en un año. Y ahora estamos con Yolanda Aparicio, secretaria general de UGT. ¿Qué tal, Yolanda? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ¿cómo valoramos ese descenso del paro? Bueno, pues se puede valorar positivamente porque, claro, detrás de esos datos de 100 y pico de bajada, pues hay familias, hay personas y, por supuesto, pues tendría que ser valorada positivamente. Pero nosotros no nos quedamos con la imagen, esa foto fija que cada mes sale bajada, un poquito subida, bajada. Todos los meses estamos ahí jugando un poquito. Eso no nos gusta, quedarnos con esa imagen fija. Lo que queremos saber, qué tipo de empleo se está creando. Empleo de calidad, empleo sostenible, empleo que pueda darle a estos desempleados que tenemos en Ceuta un futuro, a los jóvenes que puedan darle un futuro para lanzar su vida, su proyecto de futuro, nunca mejor dicho. ¿Es ese el que se está creando? No. En este caso, los contratos que estamos viendo son empleos temporales, con lo cual necesitamos mejorar las políticas de empleo bastante. ¿Y cómo podríamos, Yolanda, trabajar, digamos, todas las partes implicadas en lograr un mayor empleo de calidad? Bueno, pues hay una serie de líneas que podríamos aprovechar aquí en esta ciudad de Ceuta, ¿no? Ceuta es un punto estratégico, todos lo sabemos. Entonces, más allá del empleo tecnológico que estamos vendiendo, todo no va a ser empleo tecnológico porque, como sabemos, tenemos un sector de la población que, por supuesto, no podemos olvidarlo,
el sector que tiene que ser el de estudios, que aprovechar esa economía esa capacidad, ese talento de estos chicos para que puedan trabajar aquí, con lo cual este sector tecnológico tenemos que diversificarlo más, con ciberseguridad, con una serie de trabajos y puestos de trabajo que les puedan dar a ellos su correspondiente salida profesional y se puedan quedar aquí, no marcharse de Ceuta. Y luego tenemos un gran sector de la población que como sabemos todos, pues tienen pocos o escasos conocimientos, ¿no? Entonces estamos abogando por un empleo, formación, un empleo también tiene que haber en Ceuta electricistas, técnicos de mantenimiento, ocupaciones relacionadas pues con eso, con empleos reales, por ejemplo la dependencia. Sabemos que cada vez hay más mayores, pues podremos lanzarnos por ese tejido del sector servicio, del sector sociocomunitario, ¿verdad? Ayudar a la tercera edad, ayudar en el tema de niños, pues todo eso podemos hacerlo. Y luego la parte, como te digo, estratégica del puerto, el puerto no puede estar de espaldas al mar, nunca mejor dicho, el puerto tiene que estar pues mirando y aprovechando esa economía azul que llamamos. La economía azul es aprovechando todos los recursos marítimos. Esos recursos, pues, como se está haciendo ya en algunos puntos, pues el tema del avituallamiento de los buques que se acercan, el tema de turismo de fin de semana. No, ese turismo, nosotros no le vamos a robar turismo ni vamos a compararnos con Málaga ni con Benidorm. No somos esa ciudad que queremos ese turismo grande de masas, para nada, no caben. Aquí tampoco tenemos dónde acogerlo. Pero sí, por ejemplo, un turismo enfocado a los fines de semana, aprovechar este helicóptero que a la gente le llama mucho la atención, montarse en el helicóptero el fin de semana, un viernes y la vuelta un domingo, y darle, pues aquí ofrecerle, pues a lo mejor, ¿qué te digo? Un turismo militar, un turismo en los montes que tenemos, aprovecharle un turismo, porque ese turismo le gusta a la gente, darle un poco de historia, una cosa pequeña que aprovechen el fin de semana y aprovecharlo. Y con el tema puerto, ya te digo, avituallamiento, mercancía, hay muchas cosas que se pueden aprovechar del tema puerto-ciudad. Ya por último, Yolanda, ¿y hasta qué punto es importante un diálogo social satisfactorio para ya no solo para que baje el paro, sino para que, como bien dice, se cree empleo de calidad? Pues totalmente, el diálogo social es imprescindible, sin ello no podríamos seguir adelante. Nosotros como sindicato tenemos muchísimas ideas que podríamos ponerla en funcionamiento. Tendría que volverse a reunir otra vez esta mesa donde nos reuníamos los sindicatos, nos reuníamos los empresarios, nos reuníamos el SEPE y donde poníamos encima de la mesa pues todas estas ideas para decir, bueno, vamos a sacar formación real adaptada a lo que tenemos en la ciudad. Entonces, tenemos mucho que hablar. Sin diálogo esto no funciona, con lo cual la ciudad, ayuntamiento, ciudad autónoma, como queramos llamarlo, pero tiene que estar involucrada totalmente con el Estado, con la Administración General del Estado y, por supuesto, con los agentes sociales, que no podría ser de otra manera. Tenemos que unirnos todos y decir cómo sacamos Ceuta adelante. Queremos empleo de calidad, queremos empleo real, que se adapte a los ciudadanos que tenemos. Somos una ciudad pequeñita, valemos para un banco ahí de pruebas que se puede poner en funcionamiento. Yo la semana pasada mismo estuve en unas jornadas de empleo en Madrid con el director general y hablando sobre todo este tema, pues es verdad que solamente Ceuta y Melilla ya son lo que queda dependiendo de Madrid. Y se lo dije directamente al director general, le dije, poner en marcha políticas de empleo que funcionen en Ceuta es muy fácil, somos pocos, podemos ser un banco de pruebas, pero un banco de pruebas primero con cosas reales, no hay cualquier cosa ponerla en funcionamiento, con cosas, escucharnos y nosotros planteamos unos ejes. Es que de aquí a, ¿qué te digo yo? De aquí a 10 años, si me dices, ¿cómo ves tú el futuro aquí a 10 años? Pues bueno, el tecnológico vale, pero todo no va a ser empleo tecnológico. Tenemos otra serie de empleos y sobre todo aquí en la ciudad, que la conocemos todos, que tiene que salir adelante. Entonces, yo enfocaría otro tipo de trabajo que, como te digo, en una mesa podíamos ponerlo, plasmarlo y explicarlo y exponerlo perfectamente. Pues muchas gracias, Yolanda. De nada. Bueno, Susana, pues era Yolanda Aparicio, secretaria general de UGT, que ya he escuchado, aboga por políticas sostenibles, por crear empleo de calidad y por una mayor implicación y un mayor diálogo social. Susana. Pues muchas gracias, Raúl. A ver si podemos buscar también la reacción, la valoración del director provincial del Servicio Público de Empleo Estatal, como hacemos habitualmente cada mes cuando salen los datos del paro. Nosotros enseguida vamos a conectar con la Feria del Libro, que continúa desarrollándose, como saben, hasta el próximo sábado 6 de junio, Feria del Libro, en el que se continúan realizando actividades, conciertos, presentaciones de libros, encuentros con el autor. Esta tarde el encuentro con el autor va a ser con Inma Rubiales, con la que hablábamos ayer, y mañana uno de los platos fuertes, uno de los platos esperados, que es Ángela Avanzas, finalista del premio
Planeta 2025. Enseguida hablamos con ella. Antes de hacer esta conexión, nos vamos a repasar la sectorial de Medio Ambiente, teniendo en cuenta que estamos en plena Semana del Medio Ambiente. Con ese motivo, pues la Consejería del área ha celebrado una gran cantidad de actividades que se están desarrollando durante toda la semana. Y como les decíamos, en la jornada de este lunes, la primera de ellas, se ha llevado a cabo una sectorial de Medio Ambiente en el edificio reformado de La Sirena. Conectamos. La de Punta Almina ha acogido este lunes la primera reunión del Consejo Sectorial de Medio Ambiente. Se trata del primer encuentro de carácter asociativo vinculado a la naturaleza que se realiza en este enclave tras su reciente rehabilitación. Comienza a activarse este espacio como centro abierto y colaborativo de entidades que tiene como objetivo la promoción del medio ambiente y la sostenibilidad en Ceuta. El Consejo Sectorial de Medio Ambiente es un órgano participativo y de carácter consultivo donde entidades y asociaciones relacionadas con el medio ambiente debaten propuestas y acciones para ponerlas en marcha. Abordarán alguna serie de planes normativos que desde la Administración pues, se han puesto en marcha y otros que están pendientes de ejecución, y después también alguna serie de actuaciones o acciones concretas también que desde la Consejería y desde Ovimasa también se están desarrollando. Entre esas propuestas específicas que se han debatido en este encuentro están las relacionadas con la estrategia de educación ambiental o la protección de especies. La ordenación del territorio, recursos naturales, de la red Natura, estrategia de educación ambiental en la parte formativa, por hablar un poco de otro contenido distinto, con el cuidado, ¿no?, de la gaviota Durín, desarrollar un plan de formación junto con Ovimasa y la Consejería para el desarrollo profesional de todo ese alumnado que adquiere esas competencias en el instituto y que después pueda tener esa salida profesional. También se plantea la creación de un catálogo de especies singulares a raíz del mantenimiento del pino bicentenario. Aunque no tenemos obligación legal, pero hemos considerado también que va a ser una de las medidas que se debatirán y creo que es muy positiva para el cuidado, ¿no?, de esas especies, como en este caso del pino bicentenario. Bueno, pues en el marco también del medio ambiente vamos a recordar las medidas de protección que hay hasta el próximo 31 de julio de la gaviota Audoún. Nos vamos con Raúl Llamas hasta el Camino de Ronda. Muy buenas de nuevo, Raúl. ¿Qué tal, Susana? Pues nos encontramos en los acantilados del Camino de Ronda y estamos aquí porque la Consejería de Medio Ambiente ha multiplicado por 3 la zona de estos acantilados en las que está prohibido el acceso. El motivo es el de facilitar la reproducción de la colonia de gaviota Audoún instalada en este lugar. Y para hablar de esto nos encontramos con Joaquín López, él es presidente de la Sociedad de Estudios Ornitológicos de Ceuta. Joaquín, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, cuéntanos un poco, el motivo es el de facilitar la reproducción. Cuéntanos un poco todo lo que ha pasado aquí. Pues sí, mira, la gaviota Audoún habitualmente lleva aquí en Ceuta como unos 10 años ya reproduciéndose. Y cada vez va buscando el sitio donde le dejan. La verdad que se ha echado de muchos sitios. Ahora mismo se encuentra en una zona que es zona de especial protección para las aves, o sea, en un lugar adecuado. No hay vivienda, no hay nada, nadie puede, eso de que las gaviotas están en su casa, no, están aquí en el acantilado y en teoría no debería molestar a nadie. Aún así, ellas sí son molestadas habitualmente por los seres humanos, ¿no? La Consejería publica un decreto para proteger la zona del acantilado. O sea, ahora mismo nos encontramos en el Camino de Ronda y por aquí no hay problema, se puede pasar sin ningún problema. Es la zona que queda por debajo del Camino de Ronda la que está protegida, ¿vale? Eso también hay que aclararlo porque también son muchos los que dicen es que no nos van a dejar ningún sitio. No, sí, el Camino de Ronda sí. Ahora, si te quieres matar y tirarte por el acantilado, pues nada, molesta a las gaviotas, pero te puede correr el riesgo de que te caigas despeñado, ¿no? Y nada, pues ahí está. Entonces la zona, como ha sufrido tantas molestias en los 2 años anteriores que han estado aquí, pues las gaviotas van buscando nuevos lugares más inaccesibles y se han extendido hacia el este y hacia el oeste buscando otros
otros lugares menos accesibles. O sea que todavía es más difícil llegar a ellas, pero bueno, aún así seguro que habrá alguien que pues intente transitar por aquí, pues no sé, por lo que sea. Sí, está bien la aclaración que has hecho, no sea prohibido el acceso al camino, sino a los acantilados, evidentemente. Ha pasado la protección, digamos la prohibición, de 9.000 a 29.000 metros. Sí, bueno, porque se han extendido a lo largo de la costa, pero ocupando las zonas más bajas y, como digo, más inaccesibles. Era porque se tiene evidencias tanto gráficas como observaciones personales de que, bueno, por aquí ha habido pues muchas interferencias del ser humano y se ponen en la colonia y, claro, al final terminan ocasionando que la productividad de pollos de la colonia sea bastante muy la más baja. El año pasado fue la más baja de todo el tiempo que llevan aquí. Hay que decir que es una especie protegida, ¿no? ¿Qué más nos puedes contar de esta especie? ¿Estaba al borde de la extinción? Sí, esta especie estaba al borde de la extinción en los años 70. Apenas quedaban un par de colonias. A partir de un esfuerzo que se hizo en el delta del Ebro y en la isla Chafarinas, esta gaviota empezó a remontar. Y a partir de este siglo, del siglo XXI, ¿no?, se ha ido extendiendo por el resto de España, por así decirlo, el resto de España, y ya últimamente, desde unos 6 o 7 años para acá, se ha ido desplazando también al Algarve en Portugal. Con lo que te digo que el 95% de la población mundial se reproduce entre España, Portugal y la ciudad española de Ceuta y Melilla. Es curioso que en el resto de la costa que hay entre Ceuta y Melilla, pues bueno, se tiene constancia de reproducción en Alucema, en el islote de Alucema y en las Islas Chafarinas, evidentemente, que es de donde es la última colonia, pero esos son los enclaves españoles en el norte de África, son donde están criando también. ¿Cuántas unidades tenemos aquí en Ceuta? Bueno, en Ceuta alrededor entre la población suele oscilar entre las 200 y las 300 parejas. Este año yo hasta la fecha estoy observando que hay menos parejas, no superarán con poco las 100. También hemos observado que hay muchos ejemplares que, aunque están aquí, no se están reproduciendo. O sea que hay veces que no todos los ejemplares se dedican a la reproducción, pero bueno, que la colonia de Ceuta es una de las más pequeñas del mundo, por así decirlo. Joaquín, ¿por qué la prohibición llega hasta el 31 de julio? ¿Es que en agosto no se protegen o que no se reproducen? No, porque en condiciones normales, a finales de julio, si no ha habido mucha incidencia y mucha reproducción y segundas puestas, la temporada de cría ya habrá terminado. Entonces los pollos ya volarán, serán independientes y iniciarán, estas gaviotas son migratorias, aunque tenemos constancia de que la población ceutí, por los estudios que llevamos haciendo, no se separa demasiado de la zona, no es tan migratoria, por lo menos un porcentaje bastante elevado se queda en las zonas cercanas del norte de Marruecos. Lo normal es que estas gaviotas se vayan hacia el sur de Marruecos, Mauritania, incluso llegan a Senegal, ¿no? La zona de Senegambia es la zona normal de invernada. Ya te digo que con las excepciones de que aquí tenemos ya constancia de que muchos de los ejemplares no se van y se quedan entre Azla, Wedlao, Sidi Aslan, ahí en la zona de Marruecos, que encontrarán comida, buen tiempo y no tienen necesidad de irse más lejos. Ya por último, Joaquín, hay excepciones, ¿no?, para personas que sí puedan acceder al acantilado. Supongo que los estudiosos, los que hagan el seguimiento de la colonia, ¿no?, sí podrán acercarse, ¿no? Sí, bueno, nosotros en el decreto hay excepción para las personas que están realizando los proyectos de investigación sobre la especie, pero vamos, nosotros somos los primeros que no vamos a ir ahí gratuitamente, entraremos para la jornada de anillamiento y probablemente no haya nada, ningún tipo. Todo el tipo de observaciones que se hacen, pues se hacen desde el propio camino de ronda o desde la zona de la playa del Desnarigao.
Y ahí, desde ahí observamos con nuestros telescopios y nuestras cámaras y tal, intentamos sacar la información y no vamos a entrar tampoco. Entraremos únicamente para anillar. Muy bien, pues Joaquín, muchas gracias. De nada. Gracias. Bueno, Susana, pues ya la he escuchado, era Joaquín López, presidente de la Sociedad de Estudios Ornitológicos de Ceuta, que nos ha aclarado todo lo referente a esa prohibición en el acceso a los acantilados aquí a esta zona del Camino de Ronda. Pues muchísimas gracias, Raúl. Nosotros continuamos en Clave Cultural con la Feria del Libro, que sigue celebrándose con actividades paralelas en la Plaza de los Reyes y en la Biblioteca Pública Adolfo Suárez, donde se desarrollan las presentaciones de libros y los encuentros con el autor. Uno de los más esperados es el encuentro con la finalista del Premio Planeta 2025, Ángela Banzas, que llega a Ceuta este miércoles con su novela Cuando el viento hable, reconocida con el prestigioso galardón literario. Una historia ambientada en la Galicia rural de la posguerra que mezcla misterio, emoción, memoria histórica, amistad, amor y esperanza, pero que también habla de algo muy actual, que es el poder de la imaginación, el impacto que tienen las palabras y la importancia de seguir haciéndose preguntas, incluso cuando todo invita al silencio. Ángela Banzas, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Encantada de saludarte. Muchísimas gracias por conectar con nosotros. Y voy a empezar por el final. Primero, dándole enhorabuena por ese reconocimiento y luego, por otra parte, ¿qué ha supuesto para ti convertirte en finalista del Premio Planeta? Bueno, pues muchísimas gracias. ¿Y qué ha supuesto? Pues más allá de lo que es ya el propio reconocimiento, es una oportunidad increíble para poder llegar a muchos más lectores y dar a conocer ya no solamente esta obra, Cuando el viento hable, sino también las que le preceden y las que vendrán, ¿no? Y también a mí como autora, que soy una prolongación en el fondo pues de mis obras. Tiene muchísimos recursos, así que estoy encantada, claro. ¿Y cuánto tiene de responsabilidad, de presión en las que vendrán? Porque hasta ahora, bueno, esta novela, Cuando el viento hable, es la quinta. Sí. ¿Este reconocimiento va a generar una presión extra para la sexta? No, yo confío en que no debe ser así y no va a ser así, porque yo tengo que seguir disfrutando mucho, volcándome, entregándome a mi proceso creativo, a mis próximas historias, y si yo lo disfruto, si yo me emociono, sé que en algún momento esto va a tener una resonancia en quien me está esperando esa historia al otro lado, ¿no? En la otra orilla, en los lectores. Así que la clave es esa, es seguir disfrutando. Bueno, pues hablemos de Cuando el viento hable, esa novela que ya ha emocionado a miles de personas. La historia se sitúa en la Galicia rural de la posguerra y sigue la vida de Sofía, una niña nacida en el 39 tras una tragedia familiar, criada por sus abuelos en un ambiente marcado por los secretos, el miedo y los silencios. Y crece rodeada de preguntas que nadie parece dispuesto a responder. Y una historia que comienza, Ángela, de una forma fascinante. Sofía llega a un cementerio y encuentra una tumba con su propio nombre. ¿Qué te atrajo a empezar en ese punto de partida tan alto? Yo intento siempre que todas mis novelas comiencen en lo alto, ¿no? Para generar también, bueno, interés. En este caso, yo cuando hablo estamos en la noche de difuntos y para mí la noche de difuntos es una especie de interpretación también de lo que era la propia posguerra civil, ¿no? Esa larga noche de piedra. Entonces ella se encuentra ante esa tumba, pregunta quién está ahí y me parece que es una forma también de hacer alusión a la memoria y a la identidad, ¿no? De esa forma ella comienza a mirar hacia atrás, tiene ahí 20 años en ese prólogo, y luego nos va contando desde que nace justamente en el año 1939 y abarca pues hasta el 59. Ese punto, una de las cuestiones más originales del libro, precisamente la mirada infantil. ¿Por qué decides contar esta historia a través de los ojos de una niña? Primero porque me parecía algo muy original. O sea, es verdad que está ya muy trabajado en la literatura, en la ficción, lo que viene siendo todo historias enmarcadas pues, en ese contexto de la posguerra y también en Galicia, como en tantos otros lugares, ¿no? De nuestra geografía. Pero el caso de la mirada infantil me llamaba especialmente la atención, ¿no? Porque al final es una mirada que aúna la inocencia, esa ternura y también la lucidez de quien tiene tanta curiosidad, hace preguntas, todos los niños tienen mucha curiosidad. En su caso, esta niña, Sofía, pues tiene como un punto más gracias también
al poder de los libros, al poder que le da su padre, que es un bibliotecario, y le enseña desde muy pequeña pues distintas lecturas y cómo abordar el mundo pues a través de la imaginación y de la curiosidad. Uh-huh. También tiene bastante trascendencia en la obra el paso por el hospital de Sofía. ¿Qué hay de biográfico en ese episodio? Hay bastante, porque realmente recoge la esencia de mis propios recuerdos de cuando yo estuve en el hospital, pues siendo niña, en mi caso con 7 años, en el caso de Sofía, pues son 10 años, eso no afecta, pero sí que marcó mi forma de mirar el mundo, de entenderlo, de valorarlo, de fijarme siempre en lo pequeño, de tener siempre muy presente, y esto tiene mucho que ver también con el Camino de Santiago, esa mirada que tiene el peregrino, de que solamente existe una certeza, ¿no? Y está en el final del camino, que es que se acaba. Llega un momento en el que está el fin del mundo, ¿no? El fin de la tierra, finisterre. Entonces, cuando tienes esa certeza, que no es que la descubras, pero realmente gana valor, gana peso cuando estás en el hospital, cuando ves que la vida se te puede escapar, cuando se ancla esa mirada a una ventana y ves que el ayer que queda ahí fuera y te parecía anodino, insustancial, y estarías haciendo lo que fuese necesario para volver a ese ayer, ¿no? Pues eso que yo descubrí, y también que los niños, pues desgraciadamente no todos tenían la suerte, yo la tuve, estuve un tiempo en el hospital, fue un año, digamos que no digo de paréntesis porque a mí me transformó, ese paréntesis fue transformador, y que hay otros niños que no tienen esa suerte, ¿no? ¿Cuánto tiempo tardó en atreverse a convertir ese recuerdo en literatura? Pues yo probablemente desde los 7 años, ¿no? Y acabo de cumplir 44, o sea que unos cuantos años. Creo que yo además me relaciono con el mundo, con la vida, con todo, a través de las letras, a través de las palabras. Yo siempre estoy escribiendo, pues justamente en esa época yo ya estaba esbozando ahí mis primeros, digamos que trazos narrativos. Y es verdad que tenía esa necesidad de transitar, porque al final yo escribo por necesidad, y tenía que transitar ese episodio de mi vida, pero no quería un mensaje gris o triste o una historia de hospital simplemente. Quería darle, pues como trabajo yo todas mis historias, quería darle misterio, quería darle intriga, quería darle profundidad y sobre todo, un mensaje luminoso, un mensaje que al llegar al final, ¿no? Y además estamos hablando de la posguerra civil, que va pellizcando en la memoria y que al final, en cambio, se sienta pues como una caricia, que tenga un efecto balsámico en el lector. Uh-huh. Dices que al final la sensación que quieres dejar en el lector es ese efecto balsámico, como una caricia de una madre. ¿Qué punto de inflexión ha tenido tu maternidad en esto de la escritura? Absoluto. Yo en la primera novela, que se publicó en el año 2021, la escribí justamente pues porque me reté a mí misma, me hice valiente para poder abordar pues lo que viene siendo ya no solamente reflexiones o poesía, sino el proyecto de una novela. Y ahí quería dejar plasmadas todas esas que son mis raíces gallegas, de quien vive con constante morriña, porque vivo en Madrid. Y siendo madre recordaba cómo todo lo que me habían contado mis antepasados y vecinos y gente de otra generación de cómo era la maternidad en el siglo pasado, de cómo era en esa guerra, esa posguerra, esas mujeres, ¿no? Sobre todo también pues en el entorno más rural. Entonces había alguna historia que me había ya impactado enormemente siendo niña, y cuando yo me convertí en madre, claro, alcanzó una dimensión muchísimo mayor. Aquel impacto yo tenía que pasarlo, o sea, me sobrepasaba y tenía que trasladarlo al papel, ¿no? Darle forma. Y ahí nació pues mi primera historia, que fue El silencio de las olas, donde recojo todas esas voces y construyo pues una saga familiar que tiene mucho que ver con Santiago y que tiene mucho que ver con la historia del siglo XX. Son 2021, El silencio de las olas, luego en 2022 La conjura de la niebla, 23 La sombra de la rosa, 24 El aliento de las llamas y 25 Cuando el viento hable, finalista Premio Planeta, una por año. ¿Qué proyecto tenemos en mente? Pues yo estoy ya trabajando en la siguiente. Llevo ya meses documentándome, tengo muchísimas ganas y ahora también de
bueno, es que disfruto mucho también de las ferias, del contacto con los lectores, y después ya solamente pienso ya en sentarme y escribir, ¿no? Aprovechar el verano para escribir y como te decía al principio, lo sigo disfrutando muchísimo, muchísimo. Tengo muchas historias que están ahí deseando salir, muchos personajes. ¿Puede avanzarnos algo de la siguiente? Bueno, se me va a reconocer muy fácilmente, una vez más, mi forma de narrar, de contar, también de sentir, ¿no? Porque se trata de eso. Cuando leemos estamos buscando que algo nos agite y nos acaricie por dentro. Y me voy a Galicia, aunque tiene una parte también en Madrid. Sí, por ahora, bueno, a lo mejor voy sacando algún tentáculo y poniéndolo fuera, pero sí, vuelvo a estar en Galicia, mirada también histórica, y vamos, va a emocionar también, va a emocionar y va a tener muchísimas dosis de intriga. Y como me gusta a mí también, como buena gallega, también se difuminan las fronteras entre lo que es real y lo que no lo es. Galicia parece casi como un personaje más en tu obra. ¿Qué tiene Galicia para generar historias tan poderosas? Galicia es historia, Galicia es tradición, pero nuestra mirada, yo siempre digo que es una mirada atlántica, marcada mucho, en mi caso de Santiago, por el propio Camino de Santiago, ¿no? La mirada del peregrino, esa forma de ser yo creo que es más estoica incluso, ¿no? Que yo he crecido sentada a la mesa cuando me hablaban pues tanto de la Santa Compaña como de las meigas. Es otra forma de mirar el mundo y siempre es verdad que tenemos muy presente tanto a las ánimas como todo el misterio que tiene que ver con los silencios también de tantas generaciones, ¿no? Que de alguna forma se ha inoculado y se ha ido perpetuando hasta llegar a nuestros días. Tenemos fama de trabajar bien el misterio, pero porque vivimos también envueltos en esas brumas, ¿no? En ese halo. Y yo creo que tiene mucho que ver también con nuestra historia, de haber estado más tiempo aislados. También hemos recurrido mucho más a la diplomacia cada vez que hemos históricamente, ¿no? Pues sido invadidos por otros pueblos, ¿no? Recurríamos más de alguna forma es el uso de la palabra. Galicia es un mundo. Decías antes, Ángela, que siempre has tenido la necesidad de escribir, te animas ya a hacerlo de forma oficial, a publicar un libro en el 21. Estudiaste ciencias políticas, trabajabas en consultoría y en principio tu vida profesional iba dirigida en ese ámbito, en ese sector, pero estudiaste ciencias políticas porque querías tratar de cambiar el mundo. ¿Entiendes que a través de la escritura también se puede cambiar el mundo? Por supuesto. Ahora lo entiendo. En aquel momento, no, cuando estaba buscando un poco mi lugar y parecía que con 18 años quieres cambiarlo, pero a lo grande, ¿no? Casi dando, no digo un manotazo, pero de repente pues dando un cambio radical sobre el tablero. Y en cambio ahora con los años también me doy cuenta del poder tan grande que tiene la literatura, las palabras, ¿no? Igual que las palabras desde que somos pequeñitos tenemos que medirlo muy bien, ¿no? El cómo las estamos dirigiendo a los otros y cómo las estamos también recibiendo y las estamos integrando en nuestra propia identidad, en nuestra personalidad, porque las palabras tienen muchísima fuerza, ¿no? Y cuando te das cuenta de eso, te das cuenta del poder que ha tenido pues, en la historia, por ejemplo, alguien como Dostoyevsky, te das cuenta que es muy importante también la economía, la política. Pero Dostoyevsky realmente nos sigue haciendo humanos. O sea, una cosa es la sociedad, pero la literatura sigue velando por todo aquello que nos hace humanos. Y es algo que no podemos perder nunca, ¿no? Esa empatía, esa capacidad para mirar al otro, para tratar de entenderlo sin juzgarlo, para abrirnos al otro. Y eso todo nos lo dan los libros. Entonces, en ese sentido, sí que considero que de alguna forma también alivia, también evade. Son muchos los beneficios que tiene la literatura, cualquier tipo de literatura. Ángela Avanzas, será también muy beneficioso seguramente participar mañana en ese encuentro con el autor Ángela Avanzas, 8 de la tarde, Biblioteca Pública Adolfo Suárez. ¿Será la primera vez en Ceuta? La primera vez en Ceuta y espero que no la última. ¿Qué espera de este encuentro?
Pues la verdad es que lo recibo con muchísima ilusión. Yo siempre intento que todos los días de mi vida llevarme algo muy bonito conmigo, ¿no? Un recuerdo más, algo que me nutra de aquí en adelante y espero pues poder acercarme y que se acerquen a mí pues los lectores, incluso los que todavía no me conocen, y con esa mirada curiosa que tiene siempre el lector que quiere conocer una nueva historia o a un autor, y los que ya me han leído, cuando se abren a mí y me cuentan pues qué han sentido leyendo determinada historia, qué han sentido, porque a cada uno de nosotros soy muy consciente de que nos interpele pues por algún motivo, algo que llevamos nosotros dentro, que lleva el lector dentro, pues le marca más un personaje o le marca más una escena o determinada novela, ¿no? en detrimento de otra. Y eso tiene que ver con lo que nosotros tenemos, con lo que llevamos en nuestra mochila. Entonces, cuando se acerquen a mí, que lo harán también en Ceuta, como lo hacen en otros lugares, estoy deseando conocerlo, porque además, como no he tenido todavía contacto con lectores de ahí, imagínate las ganas. Pues más ganas también tenemos aquí de que llegue el momento. Mañana, 8 de la tarde, Ángela Banzas, finalista Premio Planeta 2025. Muchísimas gracias, un placer y hasta mañana. Gracias a ti. Un placer. Un beso. Pues ya lo saben, tienen una cita mañana en la Biblioteca Pública Adolfo Suárez. Buscamos la última reacción a los datos del paro y a la vuelta vamos a hablar de eclipses. Raúl Llamas, muy buenas de nuevo. ¿Qué tal, Susana? Pues ahora nos encontramos en el SEPE para conocer la valoración de su director provincial, Francisco Gil, sobre este descenso del paro. ¿Qué tal, Francisco Gil, director provincial del SEPE? Buenos días. Buenos días. Bueno, ¿cómo valoramos ese descenso de 171 personas en un mes y 651 en un año? Muy bien. O sea, son un descenso en el paro y un descenso que es sostenido, que se mantiene mes tras mes y con cifras bastante significativas, con porcentajes bastante elevados, siempre positivo. Suben las afiliaciones, pero hay un dato, digamos, negativo, es la excesiva temporalidad, digamos, de los contratos, ya que solo 1 de cada 3 es indefinido. ¿Esto cómo se valora? Me tiendo a repetirme, pero es que es la realidad. Estamos hablando de nuevas contrataciones, no de contratos. Contratos hay 25.236, porque esos son los afiliados que hay. Y de eso, el porcentaje de los contratos temporales habría que sumar los últimos meses, desde luego es poco significativo. Es verdad que de los nuevos son la mayoría, son casi 2/3 partes, pero hay que entender que la actividad económica tiene un componente temporal, que las empresas necesitan más trabajadores en ciertas épocas, en ciertos momentos, y también que las administraciones cuando contratan, hacen contratos temporales, lo suelen hacer o órganos vinculados o a empresas públicas lo suelen hacer porque tienen encomienda de gestión. Por ejemplo, cuando una empresa pública, que son importantes en la ciudad de Ceuta, obtiene una encomienda de gestión, solo puede contratar por el periodo que va a tener esa encomienda. Entonces, esto condiciona una parte siempre de temporalidad sobre los nuevos contratos que se hacen. Pero no lo veo como un gran problema. Por último, estamos en 8.495. ¿Cree el director provincial que lograremos bajar de la cifra de 8.000 a medio plazo? Evidentemente, el empujón de abril y que ha sido continuado por mayo de una forma muy clara, estamos hablando de, miro el dato, 7,1% menos de paro ahora que hace un año, y eso se está manteniendo, es una cifra muy importante. Y si tenemos en cuenta que son los últimos meses del año cuando se suele consolidar, cuando se suele acentuar esos descensos, según la experiencia de los últimos años, yo tengo una franca expectativa. Este mes lo veo mucho más próximo de conseguir ese hito de bajar de los 8.000 desempleados en el año. Muy bien. Pues muchas gracias, Paco. A vosotros. Bueno, pues Susana, era Francisco Gil, director provincial de SEPE, optimista y que cree que en breve, en unos cuantos meses, lograremos bajar de esa cifra de los 8.000 desempleados en Ceuta. Susana. Pues muchísimas gracias, Raúl, por esta conexión. Última valoración de los datos del paro. Nosotros continuamos, lo hacemos en clave de ese proyecto
trío de eclipses Ceuta 2026-2028. Saben que Ceuta, bueno, pues está trabajando en ese proyecto, una iniciativa que busca convertir a la ciudad en un referente nacional e internacional de divulgación astronómica, turismo y de científico y observación segura de eclipses. Y es que durante 3 años consecutivos España vivirá un fenómeno excepcional, que son 2 eclipses totales y un eclipse anular. Aquí en Ceuta va a haber un eclipse parcial en este año, en agosto, de 92,6%, un eclipse total en el 2027, que es el 2 de agosto, y un eclipse anular que será en enero del 28. Antonio Lasanta es profesor de álgebra de la Universidad de Granada y es el responsable coordinador científico y también el responsable de la coordinación y de la divulgación científica de este proyecto Trío de Eclipses. Muy buenos días, Antonio. Buenos días, Susana, ¿qué tal? ¿Qué supone este trío de eclipses, este fenómeno excepcional que se va a vivir en España en general y en Ceuta en particular? Pues supone algo muy importante. Normalmente yo creo que cada 47 años o así suele haber un eclipse total, básicamente un eclipse de sol total en España. Pero ocurre que este fenómeno de tres eclipses ya ocurrió algo parecido como en 1905, 7 y 9 o algo así. Ocurrió también una especie de trío de eclipses que atrajo ya por aquellos entonces montones de científicos a España a observar el eclipse, cuando no existían internet, ni existían este tipo de redes sociales. Así que imagínate ahora que existen redes sociales, que ya hay uno este año 2026. ¿El del 2026 es cuándo? El 2026 es el 12 de agosto. Será como a las 8 menos cuarto de la tarde, ¿vale? Y se verá en todo lo que es la Bahía Norte. Todo lo que es la Bahía Norte, la zona de Benzú, sobre todo el Parque de Santa Catalina y demás, son sitios donde se verá bastante bien, porque es cuando ya el sol se está poniendo. Y ya el 2 de agosto, que eso sí será media mañana, sobre las 10 y algo así, habrá un eclipse total de sol que durará además la cifra impresionante de unos 5 minutos y medio o así, de 4 minutos y medio, casi 5, que eso es una brutalidad de oscuridad, o sea, eso va a ser espectacular. Y va a traer gente, pues claro, y tanto. De hecho, ya Valencia y toda la franja norte, donde este año ocurrirá el eclipse total, tiene agotadas las localidades hoteleras y demás desde hace un año, básicamente. Y luego, enero del 28, uno anular. Uno anular, sí, que se celebrará el anillito y ya está. Bueno, se está trabajando en ese proyecto Trío de Eclipses 2026-2028. Formas parte del mismo y concretamente coordinas la divulgación científica. Empezamos mañana. Efectivamente, empezamos. Esto ocurrió porque Cleopatra Racania me contactó porque hacía falta alguien que tuviera cierta experiencia, bueno, que fuese físico o científico, tuviera cierta experiencia organizando cosas de divulgación, y como tú ya sabes que he estado aquí ya más veces, pues tengo experiencia organizando charlas de divulgación y demás. Entonces se puso en contacto conmigo y ya empecé yo a moverme para agitar un poco el ambiente científico respecto a los eclipses. Entonces, justo por esto contacté con un compañero, colega y sin embargo amigo, ¿no?, como solemos decir, que es Fernando Barbero, que es científico del CSIC y es físico teórico y además un experto y aficionado total a los eclipses. Bueno, pues profesor Fernando Barbero, muy buenos días. No le podemos escuchar todavía, es el responsable, el encargado. Buenos días. Buenos días, ahora sí. Encantada de saludarle, muchísimas gracias, profesor. Encantado también yo. Bueno, le acaba de presentar Antonio Lasanta, científico del CSIC, y mañana va a impartir una conferencia que se titula Todo lo que usted quería saber sobre los eclipses, pero nunca se atrevió a preguntar. Y yo ¿qué le pregunto ahora? ¿Qué es lo que más le pregunta a la gente sobre eclipses? Preguntan muchas cosas. Preguntan sobre observación, sobre cómo es la forma segura de observar un eclipse, sobre si se verá bien o no se verá bien en el sitio donde viven. Hay veces que preguntan también, por supuesto, sobre cuáles son los mecanismos que explican los eclipses, por qué en la Tierra hay tanta variedad de eclipses, anulares, totales, parciales, sobre todo ese tipo de preguntas. ¿Qué significa ese fenómeno que se va a vivir aquí en Ceuta? Este verano un eclipse parcial, en agosto del 27 un eclipse total y en enero del 28 un eclipse anular.
Bueno, los eclipses totales, como ya ha dicho Antonio, es un fenómeno raro. Se estima que solo 1 de cada 50.000 personas que viven en el mundo han visto alguna vez un eclipse total de sol. Entonces, y son fenómenos muy espectaculares. Es decir, realmente se hace de noche, en medio del día. Eso quiere decir que se ven las estrellas, se pueden ver los planetas, baja la temperatura de una forma dramática, los animales se comportan de formas extrañas. El aspecto del cielo es un aspecto extraño incluso antes de que se produzca la fase total del eclipse. O sea, es un fenómeno único y de hecho ahora sabemos cuáles son los mecanismos físicos que explican los eclipses, pero en la antigüedad, en los que no se conocía cómo era el universo, no se entendía cómo funcionaba el universo, eran fenómenos que producían una impresión tremenda en la gente y está registrado históricamente y de hecho se puede afirmar hasta cierto punto que la astronomía es la ciencia más antigua y una de las observaciones más características de las primeras civilizaciones que empezaron a preocuparse por los fenómenos astronómicos es precisamente la observación de los eclipses, la predicción de los eclipses. O sea, son fenómenos que realmente han tenido una importancia histórica grande y desde el punto de vista científico han sido también importantes. Permiten hacer estudios interesantes sobre las capas externas del Sol y de hecho también una de las formas de comprobar la teoría de la relatividad general, que es la teoría relativista de la gravitación, fue precisamente mediante la observación de un eclipse total de Sol en el año 1919. ¿Qué hace tan especial el eclipse del 2 de agosto de 2027 para Ceuta? Bueno, es un eclipse total que tiene una duración, la totalidad tiene una duración notablemente larga, es de casi 5 minutos, como ha dicho Antonio. Los eclipses, el eclipse total de este año, que se verá en el norte de la península, una franja central que va desde Galicia hasta el Levante, la fase total tiene una duración mucho menor, nunca supera por mucho el minuto y medio. Para que la gente se haga una idea, la máxima duración teórica que puede tener un eclipse es de 7 minutos y medio. Y eso sucede en intervalos de miles de años. El eclipse es el de Ceuta, el del año 2027. En Ceuta dura casi 5 minutos. En Egipto, que es la zona donde tiene la duración máxima, supera los 6 minutos y medio. Y esas duraciones para eclipses totales son realmente poco frecuentes, o sea que va a ser un fenómeno en el sentido muy, muy espectacular. Y Ceuta realmente es el mejor lugar de España para ver el eclipse, es decir, en ningún sitio va a durar más de lo que va a durar en Ceuta. Muchas personas, decía antes, le preguntan por la mejor forma y la forma más segura también de observarlos. Bueno, vamos a ver, con los eclipses hay una precaución básica que hay que tomar, que es que nunca hay que mirar al Sol directamente. Es decir, mientras se vea el brillo de la superficie del Sol, hay que hacerlo siempre o con unas gafas especiales homologadas que por otra parte son baratas. No sé si ahora ya a estas alturas serán fáciles de conseguir porque probablemente mucha gente las está comprando. Pero son baratas, pero tienen que estar homologadas. Con eso es seguro mirar al Sol y entonces lo que se ve es la parte del disco está cubierta. También se puede utilizar un vidrio de soldador, es decir, las caretas que utilizan los soldadores están diseñadas para proteger de radiación muy intensa, no solo visible, sino ultravioleta e infrarroja, y también protegen. Lo que hay que tener cuidado es no mirar directamente nunca al Sol cuando se ve la superficie brillante. Durante la fase total de un eclipse, como el de Ceuta del año 2027, se puede mirar al Sol sin ningún problema, porque además se ve algo que en condiciones normales no vemos nunca, que es lo que se llama la corona solar, que es una especie de atmósfera extendida del Sol que tiene un aspecto filamentoso y que realmente es muy bonito. Para que se haga una idea la gente de la luz que emite la corona solar y de qué es seguro observarla, emite la misma luz que la luna llena. De la misma manera que no corremos ningún peligro cuando miramos la luna llena por la noche, no se corre ningún peligro cuando se mira la corona solar, pero siempre durante la fase total del eclipse. Esas son las medidas de seguridad elementales. Quien haga eso no tendrá ningún problema. 2028, eclipse anular de una magnitud de 82,8%. ¿Eso qué significa?
Eso quiere decir que el 82,8% de la superficie visible del Sol está cubierta por la Luna. Como no es toda la superficie, se ve una imagen oscura, que es el disco de la Luna, y luego alrededor un anillo brillante, que es lo que se ve del Sol. Para observar un eclipse anular hay que ponerse o las gafas especiales para ver eclipses o el vidrio de soldador. Pues, profesor... Y en Ceuta se ve anular por poco, pero se ve anular. Por cierto, ¿a qué hora va a ser el el eclipse total del 2 de agosto del 27, que es el que más expectación está generando? Es la totalidad es alrededor de las 11 menos cuarto, cerca del mediodía, por la mañana. A las 10:44. Y eso quiere decir que el Sol va a estar alto sobre el horizonte y que se va a ver bien. Si está demasiado cerca del horizonte puede haber brumas, se puede ver un poco peor, pero cuando está alto se ve perfectamente y en ese sentido el eclipse de Ceuta, las condiciones son perfectas. Pues muchísimas gracias por compartir con nosotros este momento. Mañana a partir de las 7 de la tarde más en el Centro Cultural La Estación del Ferrocarril, sobre todo de estos 3 eclipses, pero sobre todo ese, el segundo, 2 de agosto del 27, por la mañana se va a hacer de noche aquí en Ceuta, va a ser donde más dure ese eclipse total y seguramente que va a atraer a varios, a cientos de aficionados a la astronomía. Profesor Fernando Barbero, muchísimas gracias, un placer. A ustedes, buenos días. Y profesor Lasanta, muchísimas gracias. Gracias. Ya se está generando expectación por lo que veo, ¿no? Sí, yo creo que sí, que ya hay movimiento, se ha publicitado bastante y creo que esta tarde vamos a colgar el sold out, ¿no? Como en los conciertos de Bad Bunny, este tipo de cosas, ¿no? Esta tarde vamos a llenar la sala. Buen paralelismo. Muchísimas gracias, que vaya muy bien. Estamos conectados para más actividades de divulgación científica sobre este proyecto. Y cerramos el programa en la Plaza de los Reyes con la Feria del Libro. Alicia Urbano, muy buenas de nuevo. Muy buenas de nuevo, Susana. Pues nosotros lo que hemos querido cerrar aquí el programa de hoy, sí, en la Feria del Libro, con un taller de narrativa oral que ha hecho la escritora Ana Griot, que lleva por título Aquí contamos todos. Han participado los usuarios del Centro del Mayor y estamos con Mari Carmen para que nos cuente qué le ha parecido esta actividad. Muy buenos días, Mari Carmen. Hola, buenos días. Pues mira, yo encantada porque no es la primera vez que ya Ana estuvo allí en el Centro del Mayor. Y la verdad es que yo voy a todos los sitios donde yo veo que... Y me encuentro muy cómoda y muy bien, estoy bien. Necesito estar en buena compañía, ¿sabes? Y me lo paso muy bien. Lo que pasa es que luego eso dicen mis hijas, que sé, mamá, es que estás en todas partes. ¿Qué voy a hacer? Pero bueno, la actividad de hoy al final se trataba de fomentar un poco la creatividad, la lectura, el intercambio de experiencias, ¿no? ¿Le ha servido para eso? A mí me encanta. Mira, yo aquí precisamente llevo 2 libros que los voy a enseñar. Llevo 2 libros. A ver, espérate que te los voy a enseñar. Que los acabo de comprar, de Olga Chávez, que lo ha escrito y se lo he comprado. Mateo y el flequillo mágico y Ana la princesa con 2 mamás. Ella es que es hija de una prima hermana mía y me encanta leer. Yo estoy con María en la lectura, hago teatro, en memoria, bachata, sevillana, participo en todo lo que me llame. Van a tener razón sus hijas, ¿no? Con que usted se apunta a todo. Qué apuro. Bueno. Entonces has disfrutado de la actividad de hoy. Y seguiré disfrutando. Pues muchísimas gracias por atendernos. No le robamos más tiempo que todavía no ha terminado. Gracias, Alicia. Gracias, Mari Carmen. Pues Susana, así está siendo la actividad de Ana Griot aquí en la Plaza de los Reyes, en la Feria del Libro. Está contando una historia maravillosa que versa sobre Aquí contamos todos, ¿no? Y les está sirviendo también para compartir esas experiencias, ¿no? Para evocar recuerdos y sentimientos y bueno, y fomentar, como hemos dicho, la creatividad, la lectura y sobre todo pues la narrativa oral. Pues muchas gracias, Alicia, por esta última conexión en Clave Cultural desde la Plaza de los Reyes, donde continúa celebrándose la Feria del Libro, que es uno de los puntos informativos de toda la semana. A continuación llega Beatriz Palomo con todo su equipo. Nosotros nos vamos. Ya saben que tienen de nuevo una cita con nosotros mañana a partir de las 10. Que pasen muy buena tarde. Muchas gracias por su compañía. Nos vemos mañana. Adiós.